¿Para qué es eso? Le preguntó a Boris, quien se encogió de hombros. ¿Tiene un halo? Preguntó Ochako. Continuaron hasta que se detuvieron y vieron un pasillo oscuro. Estaba demasiado oscuro como para ver qué había más adelante, y Henry no iba a seguir sin luz. Parece que está muy oscuro ahí adelante. Busquemos algo de luz, dijo Henry mientras miraba el escritorio. Boris cogió una linterna que encontró en un escritorio y se la entregó a Henry, quien la encendió. El dúo caminó lentamente por el oscuro pasillo con la linterna, lo que reveló algunos engranajes y maquinaria en funcionamiento por todas partes, produciendo vapor, ya que todas esas tuberías y tecnología seguían funcionando, incluso después de tanto tiempo. Cuando habían avanzado unos cuantos metros, se oyó el sonido de pasos corriendo desde arriba. Esto los hizo detenerse en seco y Boris, asustado, dio un salto y se aferró a Henry con un fuerte abrazo protector, haciéndole casi perder el equilibrio. Pero a Henry no le importó demasiado. ¿Escuchaste eso? Le preguntó a su amigo de pelo castaño. Boris temblaba de miedo y solo respondió con un movimiento de cabeza afirmativo. Es difícil no oírlo, dijo Hiro. Sí, yo tampoco, asintió Henry mientras seguía adelante con Boris todavía aferrado a su espalda. Tenía suerte de no pesar mucho, de lo contrario, si un monstruo de tinta aparecía de la nada en cualquier momento, les dificultaría mucho la huida. Tras unos segundos de caminar en la oscuridad total, se toparon con una gran puerta metálica sellada en dos mitades. Boris finalmente se armó de valor para bajarse de Henry. ¿Otro callejón sin salida? Henry negó con la cabeza. No veo otra salida. ¿Tienes alguna idea, Boris? Preguntó. Boris señaló un respiradero junto a la puerta, luego la linterna que Henry sostenía, quien asintió. Henry le entregó la linterna y Boris quitó la tapa y se metió en el respiradero, llevando consigo la linterna para iluminarse y poder ver. Henry se quedó allí, frente a la puerta, esperando a que Boris hiciera su trabajo. Tardó un rato, pero las puertas finalmente funcionaron y se abrieron lentamente. Henry agradeció a Boris en silencio y corrió por el largo pasillo donde había una gran cabeza de Bendy en la pared, más adelante. Al acercarse, vio dos entradas a cada lado. Henry tomó la de la izquierda y entró en una gran sala que lo tomó por sorpresa. Era una enorme sala de mercancía llena de juguetes y peluches de diferentes personajes y tamaños. Había un gran cartel que decía Heavenly Toys con una cascada de tinta derramándose detrás, en la recepción. En la pared, detrás del cartel, se leía Sueños hechos realidad, similar al mensaje anterior. Henry estaba confundido. Nunca supo que el estudio tuviera esto. ¿Desde cuando un estudio de dibujos animados fabrica y vende juguetes? ¡Ay, son tan lindos! Exclamó Momo. ¡Guau! No recuerdo nada de esto, dijo Henry mientras miraba a su alrededor. ¿Una fábrica de juguetes debajo de un estudio de animación abandonado? Eso no tiene sentido. Henry se encontró con un muñeco Bendy enorme, no tan grande como el muñeco Boris, que era tan grande como un coche. Henry le dio un codazo al enorme Bendy y este se cayó de lado. Sacudiendo la cabeza, Henry subió las escaleras hasta la pasarela detrás del mostrador de recepción y entró en una sala llena de juguetes y más maquinaria. Posiblemente el lugar donde se fabrican los juguetes, supuso Henry mentalmente. Había una puerta, pero al igual que las anteriores, estaba bloqueada por los estantes de juguetes que colgaban de un riel elevado. ¿Por qué siempre hay algo bloqueando la puerta? Suspiró Henry, frotándose los ojos. Tiene que haber una manera de pasar, razonó. Sobre una mesa, a través de un hueco en los estantes, había un pequeño cuenco con una mancha de tinta con la forma de Bendy y otro casete. Henry pulsó el botón de reproducción y escuchó la voz con acento irlandés del juguetero, Shaun Flynn. No le veo la gracia. ¿Y si fuera a pintar algunos de esos muñecos de Bendy con una sonrisa torcida? Seguro que no hay motivo para que el señor Drew se enfade conmigo. Y si de verdad quiere ser tan útil, podría decirme qué hacer con este almacén que tengo lleno de ese ángel como se llame. Ni un pedacito de ese desastre se venderá. Probablemente tengamos que derretirlo todo para deshacernos de él. Muchos se rieron de la nueva voz, que les recordó al de Moman. Henry recordaba haber conocido a Shaun en los viejos tiempos. Afirmaba que empezó a crear mercancía de Bendy bajo la supervisión de Hoey. Pero nunca mencionó nada sobre construir una fábrica de juguetes en el estudio. O quizás sí. En fin, Henry necesitaba que la máquina de juguetes volviera a funcionar si quería pasar. Siguiendo los cables de vuelta por donde había venido, uno se detenía en un puesto de tarjetas perforadas, mientras que el otro conducía a una palanca. Tiró de la palanca y volvió a entrar en la habitación, pero había juguetes atascados en las ruedas de la cinta.
Gimió y sacó cada uno, haciendo girar las ruedas. Apretó el interruptor y la pared de juguetes se movió hacia la derecha. Activando el interruptor una y otra vez, se detuvo cuando finalmente tuvo un camino libre hacia la puerta. La siguiente habitación a la que entró tenía una habitación al frente con una ventana de cristal con el cartel "Qué chica", rodeada de pequeños televisores. Además, había un recorte de Alice Ángel a su izquierda y un estante con muñecas de Alice Ángel. Era bastante extraño. Antes de que Henry pudiera pensar en nada, las luces de la habitación se apagaron, dejando solo una luz parpadeante iluminando el cartel. Los televisores se encendieron para mostrar cabezas de Alice en las pantallas antes de que empezara la música. Entonces, una canción publicitaria cantada por la propia Alice Ángel sonó por los altavoces. Soy el angelito más lindo, enviado desde arriba, y sé cómo columpiarme. Tengo un halo brillante y estoy llena de amor, soy Alice Ángel. Soy la estrella de la fiesta, la reina del baile, la estrella de cada pueblo. Con solo un bailecito, te alegraré el corazón, soy Alice Ángel. No soy nadie, soy un plato feliz, y vaya si esta chica canta. Esta chica puede concederte todos tus deseos. Algunos se balancearon al ritmo de la música, gustándoles la dulce voz del canto. Henry casi meneó la cabeza al oír la canción de Susie. Escuchó la canción unos segundos antes de que la luz del interior de la ventana se encendiera como si hubiera un espectáculo. Caminó hacia adelante encorvado, intentando ver mejor el interior. De repente, una figura femenina de tinta surgió de la nada y se presionó contra el cristal, haciendo que Henry diera un salto hacia atrás y cayera de bruces. ¡Ah! Gritaron muchos de miedo al verlo. Soy Alice Ángel. No. Gritó frustrada y golpeó el cristal rugiendo de furia. Todas las luces y pantallas de televisión se apagaron de repente, dejando la habitación completamente a oscuras. Se oyó el cristal romperse. Sus gritos de rabia se convirtieron en risas hasta que se hizo un silencio absoluto, asustando al hombre. Estaba tan oscuro que Henry ni siquiera podía ver su mano delante de la cara, y esta nueva criatura no ayudó. Te veo ahí, oyó la voz de la mujer en la oscuridad, con un tono ahora tranquilo, aunque inquietante. Una nueva mosca en mi red infinita. Ven, veamos si eres digno de caminar con los ángeles, bromeó. Creo que una relación a distancia funcionaría mejor, bromeó la señora Hoke, provocando algunas risas. Las luces volvieron a encenderse y había un agujero roto en la ventana, pero la mujer de tinta había desaparecido, lo que indicaba que debía de haber escapado y que podría estar en cualquier lugar. Henry apenas tuvo tiempo de distinguir sus rasgos antes de encontrarse de nuevo con la oscuridad total, pero pudo ver bien su rostro. Su rostro horrible y medio deformado. Incapaz de distinguir si era un ángel o un demonio. Por suerte, había un nuevo camino a su izquierda y lo tomó. Al final se encontró con una señal en una encrucijada. Un tipo de señal que normalmente se encuentra en un sendero para bicicletas o algo similar. Las dos señales apuntaban en ambas direcciones. La de la derecha decía ángel, mientras que la de la izquierda decía demonio. Henry pensó mucho en sus opciones. Si tomaba el camino del demonio, podría o no encontrarse con Bendy. Pero si tomaba el camino del ángel, habría una pequeña posibilidad de que estuviera a salvo, más o menos. El sendero demoníaco estaba lleno de tinta, así que no sería una opción. Aunque no estaría de más intentarlo. Al entrar en el sendero demoníaco, su teoría era correcta. Tinta por todas partes. Derramándose de las paredes y el techo, formando un charco. Henry encontró otro casete y lo reprodujo. Realmente escuchó la voz de Joey por primera vez. No hay nada de malo en soñar. Desear lo imposible es parte de la naturaleza humana. Así empecé. Solo un lápiz y un sueño. Todos lo queremos todo sin siquiera mover un dedo. Dicen que solo hay que creer. Creer puede llevarte al éxito. Creer puede hacerte rico. Creer puede hacerte poderoso. Con suficiente fe, incluso puedes engañar a la muerte. Ahora bien, ese es un pensamiento hermoso y ciertamente tonto. Olmig palideció. No importaba el universo, jamás olvidaría esa voz. La voz de All for One. Henry puso los ojos en blanco y se dio una palmada en la frente. Típico de Joey Drew. Siempre intentando actuar y sonar como su rival, Walt Disney. Fingiendo que puede hacer lo imposible. Excéntrico, aunque falto de sentido común, Joey siempre creyó que podía cambiar el mundo o engañar a la muerte. No es que lo dijera, pero daba esa sensación. Ojalá alguien le dijera a ese estúpido que dejara de vivir una fantasía. Retrocediendo del camino, dejando un rastro de huellas de tinta a su paso, tomó el camino del ángel a su derecha. No era tan caótico como el camino del demonio.
Pasó junto a otra inscripción de sueños hechos realidad en la pared y se topó con otro casete en un sofá junto a la voz de Alice Ángel. Al presionar play, se escuchó nuevamente la voz de Susie, pero sonaba desconsolada. Todo parece desmoronarse. Cuando entré hoy a la cabina de grabación, Sammy estaba allí con esa, Allison. Al parecer, no me enteré. Alice Ángel ahora tendrá la voz de la señorita Allison Pendle. Una parte de mí murió cuando dijo eso. Tiene que haber una manera de solucionar esto. Nejire ahora estaba preocupada por ella misma, esperando que su destino no fuera malo. Como recordaba Henry aquel día en que Susie se derrumbó al enterarse de que la habían reemplazado. Acudió a ella para consolarla y la relación entre ellos se tornó, bueno, romántica. Pero esto fue mucho antes de que él y Linda se juntaran. Ella y Joey solían salir durante su tiempo en el estudio, pero él finalmente la engañó por razones desconocidas. Henry continuó por los pasillos. El pasillo tenía más tubos de tinta, algunos más delgados que escupían vapor. Al cruzar la puerta de al lado, un recorte de Bendy asomó la cabeza por la esquina y lo dejó sin aliento. Al doblar la esquina, vio a Boris allí, riendo. Debió haber sido él, gastándole una broma a Henry. Boris. Casi gritó Henry. Me mataste del susto. Dijo Henry mientras se ponía una mano sobre el corazón, que latía aceleradamente. Boris tuvo la decencia de parecer avergonzado por su pequeña travesura, lo que hizo suspirar a Henry. No podía estar enojado con su amigo. Todo era por diversión, probablemente lo hizo para aliviar el estrés. Él y muchos otros estaban atrapados en el infierno de pesadilla que es el viejo estudio, así que encontrar algo bueno era un lujo. Como mejores amigos, dijo Mina. Supongo que no encontraste nada que podamos usar para protegernos. Preguntó Henry, sacudiéndose la sorpresa. Boris le entregó una pipa Gent, una pipa de fabricación extraña con dos manos, diseñadas para sostenerse como un garrote. Esto servirá, dijo Henry, agarrando el arma y abriéndose paso a través de la primera puerta, seguido por Boris. La habitación en la que se encontraban tenía un montón de tinta en el suelo y estantes llenos de juguetes. Más allá había otra puerta metálica que parecía accionada por un panel de control. El panel de apertura de la puerta tenía dos luces parpadeantes para y uno de los interruptores estaba cerca, junto a una estatua de Bendy. Parece que para abrir esto, tendremos que accionar dos palancas a la vez, teorizó Henry. Tú con esta. Yo buscaré la otra, dijo Henry mientras Boris asentía y se quedaba junto al interruptor. Otra vez con estos rompecabezas, gruñó Katsuki. Como antes, Henry siguió el cable que bajaba por el pasillo a la izquierda y a la derecha, hasta otro pasillo a la izquierda. La palanca estaba junto a un cartel con tres personajes llamados la banda del carnicero. Henry se acordó de estos tipos. Estaba Charley, el personaje que se parecía a un chimpancé, Barley, un marinero humano y Edgar, que era una araña. Al acercarse a la palanca, una criatura de tinta mutilada atravesó el póster. El monstruo se parecía a Charley y salió, aterrizando boca abajo, hasta que volvió a levantarse. Gruntar. Se abalanzó sobre él e intentó golpearlo con una llave inglesa. Asustado, pero decidido, Henry golpeó al horrible bicho con el tubo varias veces antes de que el monstruo Charley se desplomara y explotara en un charco de tinta. ¿Qué diablos era esa cosa? Gritó Endeavour. Bueno, ya encontré el otro. A la 3. A la 1, empezó Henry. 2. 3. Gritó Henry y ambos accionaron simultáneamente las dos palancas. La puerta se abrió y el dúo dinámico recorrió los pasillos cruzados hasta llegar a una habitación de 2 plantas con escaleras que conducían a un ascensor. De esos con puertas tipo reja. Henry pulsó el botón y las puertas del ascensor se abrieron, permitiéndoles entrar a él y a Boris. Antes de que Henry pudiera decidir qué botón presionar, se escuchó la voz deformada de Alice hablando por el intercomunicador mientras el ascensor se cerraba y descendía aparentemente por sí solo. Eres tan interesante. Tan diferente, explicó con un tono de voz sensual y seductor. Debo decir que soy su fan al instante. Parece que tienes una cita con un ángel. Ven a verme ahora. Nivel 9. Solo sigue los gritos, dijo con una risita. No gracias, prefiero la vida, bromeó Kaminari. Henry miró a Boris confundido, aunque le devolvió la mirada con preocupación, como si estuviera a punto de subirse a una gran montaña rusa por primera vez. Henry comprendió por qué parecía tan nervioso en ese momento. Y allí estaban, en el nivel 9. Vamos, salgan de su jaula. Hay un mundo retorcido aquí afuera, dijo Alice, casi rogándoles que bajaran y se unieran a ella.
Henry encontró otro casete en un estante y allí estaba la voz profunda y dura de un trabajador llamado Thomas Connor. Estos malditos ascensores. A veces se abren, a veces no. A veces se abren, a veces se van al infierno y vuelven. Sigo diciéndoles a estas personas que, si el señor Hoydrew sigue ahorrando en gastos, seguro que alguien acabará cayendo y muriendo. Y seguro que no seré yo. Estoy subiendo las escaleras. Elección inteligente, dijo Ectoplasm. Henry reconoció la voz del técnico del estudio. No lo conocía personalmente, solo se saludaban con un simple hola y seguían con sus asuntos. Henry volvió a la carga con Boris y ambos se quedaron junto a una puerta con el mismo cartel de qué chica. Con la cabeza de Alice Ángel encima. Aquí debe ser donde debe estar dicho ángel. En cuanto se abrió la puerta, Boris entró corriendo por el pasillo, mientras Henry lo imitaba, confundido por su prisa. Oye, Boris, espera. Gritó Henry mientras corría por el pasillo, pasando junto a otra figura de cuerpo entero de Alice Angle. Lo que vio a continuación superó con creces todo lo que había visto antes. ¿Qué? Preguntó Henry, sinceramente sin aliento. Su confusión y asombro se disiparon al contemplar la habitación en la que se encontraba. La sala entera estaba llena de clones de Boris fallecidos. Cada uno atado a una mesa de reconocimiento con el pecho abierto, órganos extraídos y reemplazados mediante esfuerzo mecánico, igual que el cadáver de Boris que Henry encontró al entrar al estudio. Pero esto no puede ser. ¿Había más de un Boris? Mientras el Boris vivo observaba el cadáver de su clon, con los ojos abiertos de horror, Henry cruzó con cuidado el mar de tinta sobre un pequeño puente de tablones. Voy a vomitar, dijo Miro mientras cubría los ojos de Eri. Mira a tu alrededor. Hicieron falta tantos para hacerme tan hermosa, susurró la seductora y suave voz de Alice por los altavoces. Todo lo que no fuera perfecto se quedó atrás. Tenía que hacerlo. Ella me hizo, terminó, con voz asustada. Henry finalmente cruzó el mar de tinta al otro lado y saludó a Boris con la mano. Una señal silenciosa que le indicaba que volvería enseguida. Las puertas se abrieron para Henry mientras lo seguían por el pasillo lleno de maquinaria y mecanismos hacia una habitación donde, a través de un gran ventanal, pudo ver que la mujer Alice Ángel estaba electrocutando a un clon de Piper, quien estaba atado a su propia camilla de reconocimiento. Alice interrumpió la tortura para hablar con Henry. Ahora podía verla de cerca. Parecía una versión humanoide del ángel pecador, salvo que su rostro medio deformado lo diferenciaba por completo. Todavía tenía esos cuernos de demonio, el halo, que estaba casi derretido en su cabeza, y la mayor parte de su cuerpo era negro, incluidas sus manos y pies. Parece un zombie, dijo Kota. Ahora llegamos a la pregunta, comenzó con esa voz suya, repugnante, aunque suave como la miel. Sonaba casi demoníaca. ¿Te mato? ¿Te destrozo para mi deleite? Las decisiones de la belleza son insoportables. ¿Cómo puede una chica elegir? Ella se rió y luego señaló con un dedo enojado al clon de Charlie, ahora llamado Piper. Mira a este pequeño bicho raro, por ejemplo. Se metió aquí, dejando su tinta contaminada hasta mi puerta. Podría haberme tocado. Podría haberme arrastrado de vuelta. ¿Sabes cómo es? ¿Vivir en los charcos oscuros? Es un pozo de voces zumbante y chillonas. Fragmentos de tu mente, nadando como peces en una pecera. La primera vez que nací de su vientre de tinta, era una babosa informe, temblorosa y pusila. La segunda vez, bueno, me convirtió en un ángel. Dijo con los brazos en alto. Su voz cambiaba constantemente, del miedo a la calma, a la felicidad, a la demoníaca, e incluso como si dos personas hablaran a la vez. No dejaré que el demonio me vuelva a tocar. Estoy tan cerca ahora. Tan, casi perfecta, exhaló con alivio y pura felicidad antes de volver a hablar. Sí, te perdonaré la vida. Por ahora. Mejor aún, te dejaré ascender y marcharte de aquí. Si primero me haces un par de favorcitos. Vuelve al ascensor, mi pequeño recadero. Tenemos trabajo que hacer, dijo con una sonrisa. Dicho esto, Alice pulsó un botón, cubriendo la ventana con paredes de acero, y continuó su tortura eléctrica en el clon de Piper. Henry tragó saliva mientras regresaba al ascensor. Casi sonaba como la voz de Susie. ¡Pero no! ¡No! No podía ser Susie en ese cuerpo. Pero entonces lo entendió. Recordó que ella había dicho que Alice era como una parte de ella. Mientras cruzaba el mar de tinta para reunirse con Boris, su mente juntó las piezas. Múltiples Borises, cada uno con sus entrañas recortadas. Alice debió haber cometido todo esto para lograr esa apariencia perfecta y hermosa. Cuando Henry vio otro casete, lo reprodujo. Otra grabación de Susie.
¿Quién lo hubiera dicho? Yo almorzando con Joe y Drew. Parece que la situación es más difícil de lo que pensaba. Por un momento, pensé que me tocaría pagar la cuenta. Pero debo decir que no era para nada lo que esperaba. Era todo un encanto. Incluso me llamó Alice. Me gustó. Está bien, ahora tengo miedo, dijo. Me giré con miedo. Esto debió ser antes de que empezaran a salir. Henry negó con la cabeza, recordando cuando Joey la engañó y ella empezó a salir con él. Ojalá Joey no fuera tan salvaje. Al salir finalmente por la puerta principal, Alice le encargó su primera tarea. Mis máquinas tienen hambre. Consíganme algunas piezas de repuesto. Ordenó. Entonces, un mecanismo cerca de la puerta se abrió y reveló una llave inglesa. Ató el tubo a su cinturón con una cuerda para usarlo más tarde, la tomó y salió a realizar su primera misión mientras Boris optaba por refugiarse en el ascensor. ¿Quiere que le haga algunas tareas?, explicó Henry. Probablemente deberías quedarte en este ascensor, donde es seguro. No creo que Bendy ni ninguno de esos buscadores puedan atravesar el metal, dijo Henry mientras golpeaba ligeramente las barras metálicas. Boris asintió con una aprobación aterradora, pues prefería estar a salvo antes que ayudar a Henry. Pero rezó por lo mejor y esperó que el demonio de tinta no encontrara a Henry y lo matara durante sus pequeñas misiones. Entonces, la voz de Alice rompió el ominoso silencio por el intercomunicador. Hay tan pocas reglas en nuestro mundo ahora. Tan pocas verdades. Pero hay una regla que todos conocemos y respetamos aquí abajo. Cuidado con el demonio de tinta. Si permaneces al descubierto demasiado tiempo, te encontrará. Porque si lo ves, mejor escóndete. Si no, bueno, disfruté de nuestra cita. Ahora, empecemos a trabajar, explicó, casi en broma. ¿Lo conoces? ¿Al demonio de tinta? Dicen que lo oye todo. Cada crujido del suelo. Cada roce del papel. Yo que tú no correría tan rápido, nunca se sabe qué lo atraerá, dijo Alice con un tono travieso y asustado. Claro, toma el consejo del asesino conocido, dijo Kirishima sarcásticamente. Henry se dispersó por el edificio hasta el nivel K y encontró en cada pared las cajas de engranajes para los 4 engranajes necesarios. La mayoría estaban vacías, pero Henry no iba a rendirse. Más de esos buscadores se formaron en diferentes lugares para intentar matarlo, pero no eran rival para Henry y sus armas. Henry reunió los 4 engranajes, caminando lo más silenciosamente posible, con la esperanza de no llamar la atención del monstruo Bendy. A partir de entonces, Henry siguió buscando los engranajes hasta completar su primera tarea. Ah, con eso debería bastarme. Devuélvemelos. Y trata de no morir en el camino de vuelta, ordenó Alice por el intercomunicador. Lo haces parecer tan fácil, dijo Henry con sarcasmo al salir. Regresó al ascensor con Boris y llegó al nivel 9 para entregar los engranajes por la ranura cerca de la puerta. ¿Los has visto? Esos hinchados. Están llenos de tinta extra espesa. Me dan asco. Y, aún así, son perfectos para mantenerme en pie. Si quieres atraparlos, tendrás que aprender a moverte con sigilo. Vuelve a mi puerta. Tengo algo que necesitarás, explicó Alice. A continuación, Henry recibió una jeringa grande para su siguiente tarea. Extraer la tinta extra espesa de los buscadores hinchados. Luego, pasó al nivel 11 y encontró a un buscador hinchado tras otro. Recordando que debía acercarse sigilosamente, usó la jeringa para recoger la tinta uno a uno. Cuando tuvo suficiente, regresó a la puerta de Alice con la jeringa llena de tinta. Cruzó un charco de tinta para encontrar una ventana. Desde allí, vislumbró una figura de tinta con un proyector funcional como cabeza que caminaba sigilosamente por el suelo, mientras proyectaba una luz brillante dondequiera que iba. ¿Qué demonios fue eso?, se preguntó Henry, hasta que vio otro casete de Wavy Franks en el barril junto a él. No lo entiendo. Todo el mundo anda por aquí como si se acabara de morir la abuela. Nada, solo caras de enfado por todas partes. Esta gente tiene que relajarse. O sea, hola. Haces caricaturas. Tu trabajo es hacer reír a la gente. Te lo digo, si esta gente no empieza a sonreír de vez en cuando, me largo de aquí. ¿Voy a decir eso todo el tiempo?, preguntó Kirishima. Henry negó con la cabeza, molesto. Empezaba a pensar que siempre terminaba sus grabaciones con un me largo. Se estaba volviendo un poco irritante. Recogió el último trozo de tinta gruesa de un miembro de Butcher llamado Fisher, que se parecía a Barley. Había una vez un ángel. Era hermosa. Y todos la querían. Era perfecta. Dijera lo que dijera Honey, dijo Alice por el intercomunicador. ¿Se refería a sí misma o a Susie, a menos que fueran la misma persona?
Bajó del ascensor y Henry introdujo la jeringa llena de tinta extra espesa por la ranura, y Alice le asignó la siguiente tarea. Lo haré simple. Busca los paneles de válvulas. Gira las ruedecillas. Luego tráeme sus núcleos de energía. Por favor, no hagas que me arrepienta de haberte perdonado. Siempre puedo cambiar de opinión, dijo Alice enojada. Ya lo ha hecho antes, no hay necesidad de ser tan insistente, dijo Ochako. La siguiente arma que le dio fue un destapador. Aunque confundido, Henry estaba más concentrado en la tarea. Subió al ascensor con Boris una vez más y buscó varios paneles de válvulas en el nivel P. Había otra inscripción en la pared que decía "Él nos hará libres", junto con otra que decía "Ya no quiero trabajar aquí". Tuvo que girar las ruedas pequeñas hasta que tuvieran la misma cantidad de tinta y luego recogió los núcleos de energía. Parecía haber hecho demasiado ruido al notar patrones de tinta que se extendían por las paredes, como telarañas, lo que indicaba la llegada del demonio de tinta. En respuesta, Henry entró en pánico instintivamente y corrió a una pequeña estación milagrosa para esconderse hasta asegurarse de que se había ido. Aunque fue lento, después de que Bendy se adentrara en las paredes, su telaraña de tinta se desvaneció, dejando que Henry se fuera. Después, regresó a la puerta de Alice con los núcleos de energía. ¿Ves esos demonios sonrientes? Vamos a eliminarlos, ¿vale? Tengo la herramienta perfecta para que esto sea aún más divertido, dijo Alice con alegría sin tapujos. A Henry le dieron un hacha nueva como arma, la cual usó para cortar los tablones que bloqueaban la puerta a otra habitación, solo para ver qué había allí. Un buscador parecía estar esperándolo allí, pero inmediatamente la cortó en pedazos con su hacha. Otro casete como lo esperaba y presionó play para escuchar la voz de Grant Cohen. Dicen que el verdadero problema con el señor Drew es que nunca nos cuenta nada a los pequeños. Claro. Según él, siempre hay grandes cosas por venir. Aventuras, fama y cosas así. Pero yo soy quien tiene que asegurarse de que nuestros presupuestos no se descontrolen solo porque un genio de arriba se le ocurrió otra idea. Hablando de eso, y esto es alto secreto, aparentemente el señor Drew tiene otro gran proyecto en mente ahora, y no va a ser barato. Nadie podría discutir eso, considerando lo que están viendo. Después de esto, Henry se puso a trabajar, realizando el mismo procedimiento. Registrando el edificio de arriba, en el nivel K, destrozaba uno a uno cada figura de Bendy que pasaba. El rastro lo llevó de vuelta a la sección de juguetes celestiales, donde había muchas figuras esparcidas por la habitación. Ah, se me olvidó mencionar que odia eso. Yo me escondería si fuera tú, dijo Alice con una risita por el intercomunicador. De repente, Bendy se hizo notar saliendo de la pared con su tatuaje. ¿Sí? Exclamó Koda temiendo que la bestia apareciera de nuevo. Refugiado en una pequeña estación milagrosa, Henry esperó y observó la imponente figura del demonio de tinta tambaleándose por el suelo de madera con piernas temblorosas como un zombi. Bendy emitía jadeos sibilantes que parecían gruñidos débiles. Finalmente, después de lo que parecieron horas, desapareció. Para cuando terminó el último recorte, Alice respondió por los altavoces. Ah, eso sí que fue divertido. Henry se apresuró a bajar a la puerta de Alice cuando oyó a Bendy aparecer a pocos metros detrás de él. Aterrorizado, corrió para salvar su vida mientras el demonio de tinta lo perseguía, con una cuenta pendiente con él tras destrozar sus figuras. Henry se escondió rápidamente en una pequeña estación milagrosa y permaneció en silencio hasta que la figura de tinta perdió el interés y desapareció. Aliviado de haberlo perdido finalmente, Henry regresó a Alice y a su puerta. Esos miserables asquerosos han vagado por mis pasillos, sin control. Intentan arrastrarme de vuelta a la oscuridad. No dejes que se lleven a tu ángel. Purgarlos uno por uno. Aplastarlos en charcos. Mátalos. Gritó con miedo / ira. Henry fue emboscado por la banda de carniceros y los buscadores a la vez, y el valiente Henry los repelió él solo con su pipa. Todos explotaron y se disolvieron en charcos de tinta. Ahora todo estaba en silencio. Todo estaba en silencio. Todos estaban tensos por la pelea repentina y el silencio que siguió. Tan silencioso. Como una tumba acogedora. Me gusta el silencio, ¿a ti no? Odio dejar el trabajo sin terminar. Por suerte, te tengo a ti para recoger los pedazos. Pero tendrás que bajar aún más. Bajar, bajar, bajar al abismo. Bajar en ascensor. Saluda a un viejo amigo. Te envío un pequeño regalo. Un poco de potencia de fuego. Cuídalo bien. Perteneció a alguien muy especial, dijo Alice con voz alegre. Ella le envió lo que parecía una metralleta. Henry estaba confundido, ya que nunca había usado un arma.
Cuando extendió la mano para agarrarla, sintió como si estuviera sosteniendo un trozo de cartón, así que la probó. Bang, bang, bang. Bueno, entonces no era un arma falsa, aunque había una pregunta que Henry tuvo que hacer. Si no te importa que pregunte, ¿a quién pertenecía esto? Preguntó a la puerta. Es una pregunta un tanto extraña después de todo eso, dijo Crescent Mick inclinando la cabeza. Hubo un silencio que hizo pensar a Henry que no iba a responder, así que fue al ascensor. Empezó Alice, haciendo que Henry se detuviera y volviera a mirar los altavoces. Era algo que tenía un viejo amor y lo guardé conmigo, así que no lo pierdas, o si no, es de mala educación preguntar por amores anteriores en la primera cita, explicó Alice. Esto solo generó más preguntas que respuestas, como si pensara que era Susie y que el arma estaba encendida, y se la había apuntado a Joey. Henry negó con la cabeza al pensar que lo estaban manipulando así, pero insistió en hacer lo que le decían. Entrando al ascensor con Boris, ambos bajaron al nivel 14, el último. Henry salió y vio que la estructura donde se encontraba estaba rodeada por otro mar de tinta. Encontró un cuerpo de caricatura muerto, recogió su corazón y se lo metió en el bolsillo. Estaba blando, empapado y lleno de tinta, pero el trabajo tenía que hacerse. Se detuvo cuando vio una luz brillante y parpadeante que le resultaba familiar desde una de las entradas. SHHH, ahí está. El proyeccionista. Acechando en la oscuridad, advirtió a Alice por el intercomunicador. Asegúrate de no acercarte a su luz si no quieres problemas. Solo tráeme las piezas que necesito. La enorme figura era alta e intimidante, asustando a muchos. Mientras Henry caminaba de puntillas hacia las escaleras, vio la misma figura de tinta con la cabeza de un proyector de antes, paseándose inquietantemente de una entrada a otra, proyectando sus proyecciones por todas partes. Henry tenía que ser astuto si quería salir con vida de allí. Al ver otra cinta, la agarró rápidamente, se la llevó y se escondió tras la esquina. Al presionar play, escuchó nuevamente la voz de Norman. No busco problemas. Es nuestra naturaleza, los proyeccionistas, buscar los lugares oscuros. Verás, he aprendido los entresijos de este estudio. Sé cómo evitar que me molesten gente como esta, empresa. Ese proyeccionista, siempre dicen, anda por ahí merodeando, solo busca problemas. Bueno, problema o no, lo veo todo. Ni siquiera saben cuando estoy mirando. Incluso cuando estoy justo detrás de ellos. ¿Eso significa que está justo detrás de él? Preguntó Besjanist. Los ojos de Henry se abrieron de par en par al comprenderlo. ¿Podría ese monstruo ser realmente Norman Polk? Tiene que serlo. ¿Quién más sabe manejar la cámara? Recorriendo con cuidado el laberinto de pasillos inundados de tinta y prestando atención a su entorno, recogió 4 corazones de tinta más, se coló tras el proyeccionista y le disparó varias veces por la espalda. Luego se desplomó en el suelo, presumiblemente muerto. Fue casi demasiado fácil. Pero entonces, se le ocurrió una idea. Al doblar una esquina entre la tinta, golpeó unas tablas con su pipa hasta encontrar una válvula, que giró. Exhalando por la presión, volvió a subir las escaleras y regresó al ascensor para volver con Alice. Dime, ¿seguían retorciéndose en tus manos? Tráemelos ahora. No me gusta esperar. Ordenó enfadada. Henry regresó a la puerta de Alice enseguida, metió los corazones en la ranura y se limpió las manos en la chaqueta. Le disgustaba tener que llevar corazones frescos, pero tendría que aguantarlo para poder irse de verdad. Parece que hemos llegado al final de mi lista de tareas, mi pequeño recadero. Espero que hayas disfrutado de nuestro tiempo juntos. Siempre lo atesoraré. Vuelve al ascensor. Es hora de ir a casa, dijo Alice. Por fin, dijeron Ochako e Inco con alivio. Pero Henry quería ver algo antes de irse. Recordándole a Boris que tardaría un momento, Henry subió las escaleras hasta encontrar la habitación secreta, que antes estaba inundada de tinta, pero que ya no lo estaba desde que abrió la válvula del nivel 14. Al bajar las escaleras, encontró otro casete. ¿Qué hacía este ahí abajo? Se preguntó si aún funcionaba, incluso después de estar sumergido en tinta. Por suerte, sí. Le dio al play y escuchó su propia voz. Llevo solo 2 semanas en esta empresa y ya se ha puesto interesante. Joey es un hombre de ideas, y solo de ideas. Cuando acepté empezar todo esto con él, pensé que habría más intercambios. En cambio, yo doy y él recibe. Hace días que no veo a Linda. Aún así, alguien tiene que conseguirlo. En caso de duda, sigue dibujando, Henry. En el lado positivo, tengo un nuevo personaje que creo que a la gente le encantará. Muchos se sorprendieron al escuchar una versión más joven de Deku en la grabación.
Henry se sorprendió bastante al recordar haber hecho esta grabación en el pasado. Ese día, lo habían contratado para dibujar caricaturas para el estudio y empezó a ver el lado tirano de Joey. Las horas de trabajo en Joey Drew Studios han sido tan largas que Henry nunca ha tenido tiempo para estar con Linda. Pronto, Henry estaba de vuelta en el ascensor con Boris. Ambos se abrazaron mientras el ascensor empezaba a subir. Henry respiró aliviado. Me alegro de que por fin pueda salir de allí y alejarse de este maldito estudio. Quizás podría llevarse a Boris con él. ¿Pero qué le dirá a Linda? Le costará acostumbrarse. Pero al menos estará lejos de este lugar embrujado y no lo volverá a ver. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el cielo? Preguntó Alice por los altavoces, haciendo que ambos levantaran la vista. Me gusta soñar que es precioso. Un valle suave de hierba verde, bañado por un sol cálido. No creo que llegue a verlo nunca. ¿Estás listo para ascender, mi pequeño recadero? El cielo te espera, dijo, hasta que empezó a sollozar levemente, mientras Boris y Henry se miraban. A continuación se oyó el sonido de sus risitas, que luego se transformaron en una carcajada frenética, poniendo nerviosos a Henry y Boris. Y entonces, de repente, antes de que el ascensor pudiera avanzar más para que Henry pudiera salir, empezó a caer en picado a toda velocidad, y el exterior creó chispas al caer rápidamente. Henry y Boris empezaron a flotar mientras el rápido descenso afectaba su gravedad. Boris se protegía los ojos con miedo y temblaba mientras Henry lo abrazaba con consuelo. Chillido oh. Algunos retrocedieron en estado de shock al ver que el ascensor bajaba a gran velocidad. Alice rugió por el intercomunicador con una voz cargada de veneno y furia. ¿De verdad creíste que te dejaría robarme? ¿De verdad creíste que te dejaría ir? No, Henry. Sé quién eres. Y sé por qué estás aquí. Y no detendrás lo que hay que hacer. Ahora baja y tráeme a mi Boris. Es el Boris más perfecto que he visto y lo quiero. Lo necesito. Necesito sus entrañas para volver a ser hermosa. No lo entiendes. No lo entiendes. Dámelo. Gritó por los altavoces. Henry, furioso, se acercó a abrazar a Boris para protegerlo. Ni hablar, zorra deforme. Gritó. Díselo, Izuku. Gritó Kirishima chocando el puño. Alice se burló indignada. Bien, entonces me lo llevo. Una vez, estés muerta. El ascensor se detuvo de golpe, haciendo que sus ocupantes cayeran al suelo y quedaran inconscientes. Chocar. Todo estaba oscuro ahora. Oscuro y frío. Lo siguiente que Henry supo fue que estaba en un pasillo del estudio. Al principio, tenía la vista borrosa y abrió los ojos lentamente para ver a Boris intentando despertarlo. Pero Henry pudo ver, a pocos centímetros detrás de Boris, la silueta de Alice acercándose lentamente con un seductor vals que le hacía mover las caderas, cada vez más cerca. Henry quiso decir o gritar algo para advertir a Boris, pero no tuvo fuerzas. Cerró los ojos de nuevo, pero cuando los abrió de nuevo, lo último que vio fue a Boris siendo arrancado de él hacia la oscuridad. Oh, Dios mío, por favor dinos que está bien. Gritó Mountain Lady a la pantalla, preocupada por el lobo como todos. Capítulo 4. Maravillas colosales. Está bien, Joey. Estoy aquí. Veamos si podemos encontrar lo que querías que viera. Una vez que Henry recuperó la conciencia, lo último que recordaba era el ascensor estrellándose, Boris intentando despertarlo y luego esa zorra de tinta, Alice, secuestrando al pobre hocico blando. Henry vio los restos brillantes y destruidos del ascensor tras el aterrizaje forzoso en el nivel S, el nivel donde se encontraba. Parece que no lo volverá a usar pronto. Pero entonces recordó a Boris y que corría un grave peligro. Boris estuvo a su lado e incluso lo ayudó. Si quería escapar de este miserable infierno que alguna vez fue un estudio de animación muy prometedor, no iba a irse sin él. ¿Diablos? ¿Sí? Nunca dejes a un hombre atrás. Gritó Kirishima. Henry avanzó por el largo pasillo que tenía delante y no se detuvo hasta encontrarse con un cartel en la pared que decía nivel S, contabilidad y finanzas, lo que significaba que, sin duda, se encontraba en la sección del estudio donde se gestionan las finanzas. También pudo observar las paredes de masa terrosa marrón oscura en los cimientos. Suciedad, especuló en su cabeza. Debe estar muy por debajo de la superficie de la Tierra. ¿A qué distancia está ese lugar? Preguntó Cementos. ¿Qué clase de estudio tiene tantos pisos a tanta profundidad? Henry tomó la dirección de la derecha para ver si encontraba algo en la oficina de Grant. Una vez que encontró la oficina de administración, la abrió, solo para quedarse boquiabierto de la sorpresa.
Había una enorme cantidad de escritura frenética en tinta por todas las paredes y el suelo, palabras superpuestas en varios tamaños. Palabras pequeñas como impuestos o el tiempo es oro o un pequeño código de caracteres numéricos. O Grant era esquizofrénico, o la idea de que la negligencia de Joy ante los problemas financieros del estudio lo abrumaba tanto que se volvió loco y se estresó tanto que simplemente lo anotó todo en todas partes para recordar el objetivo principal. Henry encontró un casete en el escritorio. Quizás eso le diera una pista de lo sucedido. Pero al presionar el botón, solo oyó una serie de gritos espantosos y frases indescifrables, seguidos de un ruido desgarrador. Al escuchar con más atención, enarcó una ceja y no distinguió quién era esa persona. Parecía como si alguien o algo la estuviera atacando. Pero a medida que la cinta avanzaba y se acercaba al final, los gritos angustiados de la persona fueron reemplazados por el familiar gemido bajo antes de que la cinta finalmente se apagara. ¿Qué te pasó, Grant? Susurró Henry en voz baja, incrédulo, mientras la cinta lo desconcertaba profundamente. ¿Podría ser alguien poseído por tinta y convertido en un buscador? Henry no estaba seguro, pero no iba a volver a escuchar eso. Todo le ponía la piel de gallina. Al salir de la oficina, giró hacia el letrero y tomó la otra dirección, hacia los archivos JL y el acceso de I+D, que lo condujo a una puerta metálica que se parecía mucho a las de un submarino. Pero no había ninguna manija para abrirla. «Oh, vamos, ¿otra vez?», preguntó Zero, cansado de todos los bloqueos que había en su lugar. «Definitivamente falta algo aquí», murmuró Henry antes de volver a registrar la oficina de Grant para encontrar una pequeña manija de válvula y regresar directamente para colocarla en su lugar. Con la pequeña esperanza de que no hubiera nada extraño detrás de esa nueva puerta, se equivocó rotundamente en cuanto la abrió. Las luces se encendieron para revelar que parecía haber un pequeño escenario circular con un grupo de estatuas humanoides de tinta apiñadas frente a una estatua de Bendy, en poses que parecían venerarla. La pancarta sobre ellas decía lo mismo que antes. «Él nos hará libres». Esto le dio escalofríos a Henry. Por si fuera poco, rezó para que esos maniquíes de tinta no giraran la cabeza en ningún momento para mirarlo a los ojos. Eso sería peor. Desafiantemente, coincidieron todos. Pero recordando que la vida de Boris estaba en juego, tuvo que retomar el rumbo. Rodeando la inquietante escena que tenía ante sí, entró en una pequeña sección de la biblioteca que también formaba un círculo, pero encontró el camino hacia el centro, donde había un escritorio y una mesa con otro casete. Henry lo puso, esperando que contuviera información decente. Fue otro de Susie Campbell. Me dijeron que era perfecta para el papel. Absolutamente perfecta. Ahora Joy anda por ahí diciendo cosas a puerta cerrada. Siempre lo noto. Ahora quiere volver a vernos mañana, dice que tiene una oportunidad para mí. Lo escucharé. Pero si ese charlatán cree que puede traicionar a un ángel y salirse con la suya, bueno, ahí, se está metiendo en problemas. Alice, no, a ella no le gustan los mentirosos. Me estoy volviendo loco. Gritó Nejire con miedo. En esta, parecía bastante sospechosa de que Joey no le haya sido fiel en su papel de Alice Ángel. Esto podría tener algo que ver con que Susie fuera reemplazada por Allison. Pero eso no importa por ahora. Recorrió los archivos hasta encontrar una puerta que decía privado con 5 bombillas apagadas encima. Henry empujó la puerta para entrar a la habitación contigua, pero no se movía. Quizás estaba cerrada con pestillo al otro lado o tal vez había una forma secreta de abrirla. Era una puerta que daba a un lugar privado. Seguramente no iban a dejar un interruptor o algo así para que alguien lo pulsara al azar. Debía de haber algún código secreto escondido en algún lugar de los archivos. Solo tenía que buscarlo. Tras rebuscar un poco, había un libro que sobresalía del estante. Puede que esto suene descabellado, pero Henry lo vio una vez en una película donde alguien tenía que sacar un libro para abrir un pasadizo secreto. Quizás fuera al revés. Henry intentó lo contrario y colocó el libro en su sitio. Efectivamente, una de las bombillas se encendió. Así es como funciona, mencionó con un gesto comprensivo, un conocimiento cinematográfico que no era falso. Como esas películas de terror, dijo Kaminari. Henry buscó en la articulación más libros para empujar. Sin embargo, después de empujar 2 libros más, sin previo aviso, todo pareció empezar a temblar. La visión de Henry se distorsionó y podría jurar que oyó un agudo y espeluznante grito de terror mortal, resonando en sus tímpanos. Las puertas de la bóveda se abrieron y cerraron solas y la lámpara de araña giró. Tan repentinamente como empezó, terminó finalmente y todo volvió a la normalidad.
Henry había caído al suelo cuando esta extraña perturbación ocurrió de repente y se puso de pie, tomándose un momento para recuperar el aliento. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Katsuki. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Estaba alucinando? Ha pasado demasiado tiempo en este estudio y estaba empezando a tener alucinaciones. Henry reaccionó y regresó al escenario, donde solo encontró la estatua de Bendy, lo que lo dejó atónito. ¿A dónde fueron las estatuas de tinta? ¿Cómo pudieron desaparecer tan rápido y sin hacer ruido? Le restó importancia, metió los 2 últimos libros y por fin pudo abrir la puerta privada. Entró y se encontró en una especie de mina subterránea, para su desconcierto. Abajo había un pozo oscuro sin fondo, que parecía muy profundo, y unas jaulas colgaban de cadenas. No hay manera de que eso sea natural, dijo Aizawa. Todo esto le planteó algunas preguntas a Henry. ¿Cómo es posible que un estudio de animación tenga una mina construida debajo o que el estudio se construyera encima? ¿De ahí sacaban toda la tinta? ¿La tinta era realmente aceite? De cualquier manera, no tuvo tiempo de reflexionar sobre este descubrimiento inexplicable, así que siguió adelante, cruzando la pasarela de madera hacia un mecanismo que accionaba un carro con un cable para desplazarse de un lado a otro. Pero Henry notó que le faltaba un engranaje. Puedo llegar hasta aquí si encuentro una manera de solucionar esto, dijo, queriendo llegar a Boris lo antes posible. Detrás de él, había una máquina de aspecto extraño con la palabra gente escrita en ella. Aunque curioso, lo ignoró y se escabulló por un pasillo que terminaba en una tubería ancha, según parecía. Al tirar de la palanca en la pared junto a él, el cilindro gigante se elevó lentamente, revelando un revoltijo de tinta burbujeante en su interior. Henry giró la válvula de tinta, preguntándose qué pasaría después. Henry gritó cuando un buscador hinchado emergió del tintero, de espaldas a él. Mientras Henry avanzaba, el hinchado buscador se giró hacia él con su cara de tinta, deteniéndolo en seco. Durante lo que parecieron horas, el hombre y la tinta se miraron fijamente, uno con miedo, el otro con confusión. Empezó Henry dando un paso al frente con cautela, necesito esa tinta hinchada de tu espalda. Puedo conseguirla si quieres atacarme, pero por favor, no pretendo hacerte daño, dijo Henry con gestos tranquilizadores. El buscador no hizo nada, hasta que extendió la mano hacia atrás, arrancó el trozo y se lo entregó a Henry. Buena suerte, y dicho esto, volvió a la tinta. ¿Realmente se están acostumbrando a él, no? Dijo Olmigas. Henry pensó que tal vez podría poner esa tinta espesa en algún lugar. Regresó a la máquina y la colocó dentro, luego giró la manivela antes de verla zumbar y vibrar. De repente, escupió un engranaje al suelo. Esto sorprendió mucho a Henry. ¿De verdad descubrieron la manera de crear objetos con tinta? ¿Cómo era posible? Las leyes de la ciencia y la física se estaban rompiendo, aunque estaba seguro de que todo el estudio ya las había roto cuando crearon la máquina de tinta. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Gritó Mei en estado de shock. Con el mecanismo reparado, lo activó y el carro se acercó lentamente a Henry, quien se subió con cautela antes de que lo llevara al otro lado. Pero de repente, el carro se detuvo y se sacudió violentamente a mitad de camino, pillando a Henry desprevenido, haciéndole creer que el mecanismo estaba atascado y que los cables podrían romperse en cualquier momento, lanzándolo al abismo profundo y oscuro, hacia su muerte. Pero Henry se aferró con fuerza y deseó con desesperación cruzar sano y salvo. Finalmente, el carro llegó al otro lado y Henry saltó para exhalar un suspiro de alivio. Acercándose a la puerta frente a él, entró en un pasillo largo y angosto y mientras avanzaba por él unos pocos pasos hacia adelante, comenzó a tener otra alucinación surrealista en la que podía verse rodeado de miles de manos entintadas que salían de las paredes, extendiéndose para agarrarlo y podía escuchar los susurros hacia atrás como si estuvieran tratando de persuadirlo para que lo agarrara. El pasillo en sí estaba empezando a contorsionarse de manera inquietante como si estuviera cobrando vida mientras el propio Henry se tapaba los oídos con las manos para bloquear las voces inquietantes que lo rodeaban, pero, afortunadamente, ya había desaparecido y la visión había terminado. Finalmente llegó al otro extremo del pasillo y se encontró con un tramo de escaleras que solo subían. Mientras Henry subía a los escalones, oyó la voz de Alice llamándolo. Te veo ahí, mi pequeño recadero, anunció con sarcasmo, emitiendo su carcajada malvada, que logró que Henry aborreciera a esa perra cubierta de tinta por traicionarlo y robarle a su amigo. Tu ángel siempre te observa. ¿Qué te impulsa a seguir adelante? ¿Es la emoción de la casa? ¿La sed de libertad? ¿O quizás solo buscas a un lobito amigable? Date prisa, recadero. Boris tiene problemas para mantenerse entero.
Todos gruñeron de ira porque la mujer loca estaba lastimando a Boris. Oye, señorita Angle, si me oyes. ¡Escucha! Si Boris tiene un rasguño tan grande en la cabeza, te voy a arrancar ese halo y te voy a dar una paliza. Gritó Henry furioso. No recibió respuesta, consciente de que había logrado silenciar a la psicótica mujer. Todos se sorprendieron al ver a su tímido compañero de clase enojarse, pero estuvieron de acuerdo completamente con su amenaza. Esa era justo la motivación que Henry necesitaba para seguir adelante. No iba a descansar, no iba a bajar el ritmo, no iba a irse a menos que salvara a Boris de ese mentiroso de Ángel. Llegó arriba para entrar en una habitación con una pasarela sobre la puerta contigua. En cuanto entró, un humanoide negro como la tinta cruzó la pasarela con dificultad. Debe ser uno de esos maniquíes de tinta, pero tal vez ni siquiera eran maniquíes. La persona de tinta sonaba como si gimiera de miedo o sollozara mientras miraba a su alrededor. «Me va a encontrar», gimió el humanoide de tinta, mirando a su alrededor como si lo siguieran. «Siempre me encuentra». «¡Ay, ¡No! solo quiero ir a casa». «¿Cuándo volvemos a casa? ¿Cuándo volvemos a casa?», preguntó con miedo. Tras desaparecer por la pasarela, Henry sintió una gran compasión por él, pues parecía una víctima perdida que necesitaba ayuda u orientación. Pero al entrar por la puerta, había muchos más de esos personajes, todos mirándolo fijamente con ojos tristes y brillantes. Incluso había algunos en celdas oscuras a los lados de la habitación. Sus ojos le recordaron a cuando vio el rostro completo de Jack desde los pisos superiores. Todos temblaron de miedo al ver el final del sufrimiento de la gente. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Henry vacilante, tartamudeando como un tocadiscos. Uno de ellos se adelantó. «Trabajábamos aquí, en este mismo estudio», respondió con la voz entrecortada. «Dibujando caricaturas, hasta que tuvimos que montar esa maldita máquina. Nos ha maldecido desde que trajeron ese aparato de pesadilla». Prácticamente gritó. «La tinta nos transformó, nos atrapó entre estas paredes, sin dejarnos salir ni una sola vez», comentó otro en una celda. Este tenía la cara sobre las rodillas, sollozaba levemente. Estaba increíblemente triste. «El demonio de tinta ya nos encontró a la mayoría. Apenas pudimos salir de aquí», concluyó otra persona de tinta. Esta estaba junto al primero que habló, con los ojos y el cuerpo llenos de tristeza y dolor. «Tenéis que ayudarnos», suplicó uno al encontrarse cara a cara con Henry, que se quedó sin palabras al verlos a todos. «Por supuesto que ayudará», dijo Ochako alegremente. Lo siento. «Ojalá pudiera ayudarlos, pero no sé cómo», les dijo Henry con sinceridad. «Por favor. Solo queremos ser libres tanto como tú», gritó otra víctima de tinta, arrodillándose. «Eres nuestra única esperanza», añadió. Henry miró a todos los que habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y lo miró fijamente. «Dios mío. ¿Cuántos han entrado en el horrible plan de Joey? ¿Qué esperaba lograr convirtiendo a inocentes en bestias al azar y haciéndoles sufrir durante décadas? No podía pensar en eso ahora. Tenía una nueva misión, una que esperaba cumplir después de salvar a Boris». «De acuerdo», dijo Henry finalmente, «lo intentaré. Solo necesito encontrar a mi amigo primero, porque esa maldita Ángel lo tiene. Después de liberarlo y acabar con ella, intentaré ver si hay alguna manera de que todos vuelvan a la normalidad. No será fácil, pero haré todo lo posible». «Lo prometo», dijo Henry mientras santiguaba su corazón y levantaba la mano. «Gracias», le dijeron agradecidos la mayoría, mientras el resto se acercaba a abrazarlo o a darle palmaditas en la espalda para tranquilizarlo. «Intenta pasar por ahí», señaló un hombre con tinta hacia una abertura de ventilación descubierta en la pared del fondo, donde una anotación decía «sin ángeles» y otra más. «Él nos liberará». Esta última indicaba que debía haber miles de ellos alrededor. Pero si había una manera de liberarlos a todos de esta vil disposición, la encontraría aunque le costara la vida. «¿Estarán bien los demás?», preguntó Henry, tras ver a uno de ellos huir. «Deberíamos esperar un rato más, así que date prisa», dijo una mujer de tinta. Henry asintió y se acercó al respiradero. «Buen trabajo, mi zorrilla», animó Olmix. Armado con una linterna, se metió dentro y miró hacia atrás para ver a los perdidos despidiéndose con la mano y despidiéndose en silencio. Henry se arrastró directamente por el respiradero hasta que vio a través de las rejillas abiertas, frente a un recorte de Bendy, sentado inocentemente junto al escritorio de un animador. Pero al acercarse lo suficiente para ver a través de él, Bendy apareció de repente de la nada y se golpeó la cabeza contra la cubierta, haciendo que Henry retrocediera un poco con un grito de sorpresa.
Sin embargo, el demonio de tinta pareció llevarse un dedo a la boca y emitió un silbido, como si lo estuviera silenciando, antes de alejarse hacia la izquierda. Todos se confundieron, pensando que estaba sediento de sangre, no lo asustaron. Henry se quedó sin palabras y sin saber qué hacer ante ese extraño comportamiento. Primero, esta abominación demoníaca lo persiguió para matarlo, lo cazó y ahora parecía que intentaba ayudarlo. A pesar de su buen juicio, Henry se arrastró hacia las rejillas de ventilación para seguir a Bendy, rezando mentalmente para que esto no lo atrajera a las garras del monstruo. Henry siguió el sonido de pasos arriba, que podrían ser la figura de tinta que lo guiaba por el camino que debía seguir. Pero pronto descubrió que se trataba de golpes y, al mirar por una de las rejillas de ventilación abiertas, vio a un perdido dentro de una pequeña habitación, golpeándose la cabeza contra la pared repetidamente. Desde su perspectiva, parecía que este perdido estaba al límite de sus fuerzas y posiblemente estaba empezando a resquebrajarse por haber estado en este infierno tanto tiempo. Henry tragó saliva y se arrastró por las rejillas de ventilación hasta que oyó que los golpes se desvanecían y se topó con una habitación más grande con una estatua de Bendy aún más grande, pero Bendy no estaba por ningún lado. Quizás intentaba ayudarlo. Quizás no fuera tan peligroso después de todo, pero Henry solo le estaba dando demasiadas vueltas. Delante de donde estaba, el mensaje en la pared decía "sube a verme" con una flecha que apuntaba hacia las escaleras. Henry ignoró el recorte de Bendy al lado de la estación Little Miracle para subir el tramo de escaleras, pasó la frase casi allí a la mitad y finalmente llegó a la cima, donde había una enorme cabeza de Bendy con la boca abierta que actuaba como entrada a una habitación llena de tableros cubiertos con papeles y bocetos conceptuales de ubicaciones y atracciones de parques de diversiones con temática de Bendy. Debían de estar aquí diseñando los planos del parque de atracciones Bendyland. Henry recordaba que el parque ya estaba anunciado y listo para comenzar su construcción. Sin embargo, por diversas razones desconocidas, el parque nunca se construyó debido a problemas financieros. El mayor problema fue que el diseñador principal desapareció a mitad de la producción. Sobre la mesa del centro estaba la maqueta del parque de atracciones junto con un casete que Henry reproducía. Durante 40 años, he construido atracciones que deslumbran la imaginación. Maravillas colosales como las que el mundo jamás ha visto. He ganado mi legado con sudor. Pero justo delante de todos, inversores de alto nivel, magnates de Wall Street, el siempre indiscreto Joey Drew me presenta, el gran Bertrand Piedmont, como Bertie. Como si fuera su hijo. Puede que me esté pagando, señor Drew, pero no es mi dueño. Le construiré un parque más grande que cualquier cosa que usted pueda concebir. Pero antes de hacer ninguna reverencia, señor Drew, sepa que este gran logro me pertenecerá a mí y solo a mí. ¿Está mal decir que me gustaría ver eso?, preguntó Mina. Esa había sido la voz de Bertrand Piedmont, el diseñador de parques de atracciones de renombre mundial que ayudó a construir Bendyland. Henry nunca lo conoció en persona, pero en su época, su habilidad e imaginación lo convirtieron en un nombre famoso en los parques de atracciones. De hecho, él era el encargado de Bendyland, hasta que simplemente desapareció, probablemente por culpa de Joey. En fin, Henry accionó el interruptor dentro de la habitación y bajó las escaleras para ver que la puerta metálica del almacén 9 estaba abierta. Entró y las luces parpadearon para revelar el verdadero letrero de bienvenida de Bendyland. Pero la palabra infierno estaba escrita sobre Land, así que ahora se leía Bendiel. Había un solitario perdido encaramado en una jaula debajo del letrero, que lo miraba con desánimo. No te preocupes. Pronto estarás libre, le aseguró Henry antes de entrar al prototipo interior del parque de atracciones real, donde había minijuegos de feria como Bullseye Bonanza y Botre Wallop. También había un minijuego de prueba de fuerza donde golpeas un mazo enorme para tocar la campana. Luego apareció ante la atracción de la casa encantada. Esta casa encantada parece la solución, pero va a necesitar algo de energía, se dijo Henry, rascándose la cabeza. Aguanta, Boris. Ya voy, dijo con voz decidida. Todos sonrieron, emocionándose por su determinación. Él no iba a renunciar a él ahora y nunca. A la derecha de la casa encantada estaba el panel de control, que era la central eléctrica bajo la cabeza de un ángel de Alicia. Había 4 interruptores y una palanca. Pero necesitaban energía para funcionar. Henry siguió el cable hasta la palanca 1, hasta la puerta cerrada junto a los minijuegos, que ya estaban abiertos y funcionando. Había un casete en el medio de los 2 principales con otro registro de audio de Wally. Esos del almacén se pasan el día jugando mientras yo estoy limpiando. Se encerraban en su propia trastienda. Así que les dije, miren, chicos.
Son listos, ¿verdad? Les tengo una idea. ¿Por qué no improvisan estos juegos para que les abran la puerta si ganan? Se divertirán y me ahorrarán un viaje diario. Se lanzaron como un perro a la carne asada. Te lo digo, si estos tipos no empiezan a darse cuenta de quién es el verdadero genio, me voy de aquí. Esto provocó la risa de algunos. El adolescente duro no es tan inteligente. ¿Cuántas grabaciones has hecho, Wally? Preguntó Henry en voz alta al terminar la cinta. En cada nivel, siempre encuentra una grabación del bobo conserje, lo que hace que Henry se pregunte sobre su destino. Henry decidió probar los minijuegos solo por diversión, pues una oleada de nostalgia lo invadió de nuevo. Recordaba haber jugado a este tipo de juegos de niño cuando sus padres lo llevaban a la feria. Empezó con el Bullseye Bonanza, y la idea del juego era disparar a los objetivos sin X. No tardó mucho, pero ganó. El siguiente fue el golpe de botella, y solo tenía que derribar las 3 pilas de botellas de leche con las bolas. Solo tenía 3, así que tenía 3 intentos para derribarlas con cada bola. Henry era un experto, ya que también ganó este juego fácilmente. Luego intentó probar la prueba de fuerza. Reuniendo suficiente fuerza a pesar de ser un poco mayor para este tipo de minijuegos, levantó el mazo y lo golpeó con tanta fuerza que la campana sonó. Es curioso cómo eso fue para demostrar quién era el más fuerte hace décadas, dijo Crescent Mick, y algunos estuvieron de acuerdo. Dime, ¿te estás divirtiendo? Seguro que a Boris no le importa esperar a su pequeño grupo de rescate, bromeó Alice por el intercomunicador, lo que sacó a Henry de su ensoñación y lo concentró. Entró en la primera habitación llena de espeluznantes disfraces de Bendy y accionó la palanca. Ese es uno. Exclamó, y fue a girar la palanca 1. A continuación, la palanca 2 condujo a Henry a la sala de investigación y diseño, que tenía un enorme brazo articulado colgando del techo y una cascada de tinta. Debajo del balcón, Henry se quedó sin aliento al ver a la banda de carniceros formada alrededor de un barril de metal con fuego, como si intentaran calentarse. Fueron fáciles de matar la última vez, pero Henry se dio cuenta de que no tenía nada con qué defenderse. Parece que tengo compañía más adelante. Sin algún tipo de arma, no aguanto ningún cambio, teorizó Henry en un susurro. Tiene que haber una manera de sortearlos, dijo, con la esperanza de encontrar una salida. ¿Cómo pudieron iniciar un incendio a tanta profundidad? Preguntó Endeavor. Fue entonces cuando se fijó en una lata vacía de sopa de tocino y la empujó con cuidado desde el balcón, haciéndola caer ruidosamente en el nivel inferior. La pandilla del carnicero se dirigió hacia donde oyeron el fuerte ruido que rompió el silencio y se detuvieron a mirar a su alrededor un instante antes de regresar al calor de la fogata. Esto le da una idea a Henry. Recogiendo algunas latas más vacías, bajó de puntillas en silencio al nivel inferior y se coló entre el feo trío antes de arrojar una lata a un rincón lejano antes de aprovechar el momento una vez que la pandilla de carniceros se distrajo. Henry entró en una nueva habitación con cabezas de pato de dibujos animados y bendis animatrónicos. Tras pulsar el interruptor, puso el casete y escuchó la voz de una mujer de mediana edad con un marcado acento sureño llamada Lassie Benton. Lo único que funciona por aquí es mi úlcera. La mitad de esta gente no distingue una llave inglesa de una maldita aplanadora. Son unos imbéciles. Se pasan el día en el almacén discutiendo sobre quién hace qué o jugando a esas tonterías. Aún así, no me quejo. Disfruto al máximo de mi tiempo libre. Me viene de maravilla. Lo único que me molesta es ese demonio mecánico del rincón. Bertrand lleva un mes trabajando en ello. Dice que algún día caminará y quizá baile. Lo único que hace ahora es darme escalofríos. Lo juro, cuando me doy la vuelta, esa cosa se mueve. May estaba mareada al escucharse con una voz diferente, pero tenía más curiosidad por la máquina que estaba construyendo. Henry pasó con cautela junto al perdido, que lloraba en la celda, y volvió a salir al exterior para distraer de nuevo a la banda del carnicero antes de accionar el siguiente interruptor y volver a accionar la palanca 2. Ahora seguía el tercer cable hasta el almacén de atracciones. Dentro, había carritos de montaña rusa y un clon de Striker muerto. Entonces Henry se encontró dentro de lo que parecía ser el interior de una carpa de circo con una enorme atracción de pulpo desactivada. Delante de la atracción había un casete convenientemente colocado sobre un escritorio. Henry lo tocó para volver a escuchar la voz de Bertram. El parque más grande jamás construido. Un póster de atracciones. Cada una más grandiosa que la anterior. Se me llenan los ojos de lágrimas al pensarlo. Pero bueno, ay, señor Drew. A pesar de todos sus sueños, usted es el verdadero arquitecto de tantas pesadillas. Yo construí este parque. Iba a ser una obra maestra. Mi obra maestra.
¿Y ahora cree que puede simplemente echarme? ¿Pisotearme y olvidarme? ¡No! Este es mi parque. Mi gloria. Puede que pienses que me he ido, pero todavía estoy aquí. De repente, todas las luces se encendieron y la atracción del pulpo cobró vida. Los carros giratorios se elevaron y las puertas se abrieron para revelar una gigantesca cabeza humanoide en su interior, inclinada hacia la derecha, con bigote, la boca abierta con tinta goteando y la mirada perdida, como si estuviera en trance. Está luchando contra una atracción de feria. Gritó Inco con miedo. Henry se quedó sin aliento al ver que la atracción automática del parque de atracciones, que giraba sus vagones a toda velocidad, era en realidad Bertrand Piedmont. Henry dio un salto hacia atrás cuando Bertrand golpeó el escritorio con uno de sus brazos, rompiéndolo y revelando un hacha en su interior. Henry lo agarró rápidamente antes de que de repente fuera atrapado por los carros giratorios y fuera arrojado a través de la habitación y aterrizara en el suelo dolorosamente. Golpe. Con un gruñido, Henry se levantó, aunque un poco dolorido, pero eso no le impidió pensar en un plan. Al ver a Bertrand, golpeó sus brazos contra el suelo, dándole a Henry suficiente para cortar los tornillos con su hacha. Como resultado, el brazo se rompió, arrojando tinta y vapor. Los otros 3 brazos se fueron con la ayuda de su fiel hacha, y el monstruo Bertrand luchó por respirar mientras la persiana se cerraba lentamente y dejaba al descubierto su rostro. Henry saludó con compasión al hombre, quien lo miró conmocionado al ver que las puertas se cerraban. Era de pensar que Bertrand tenía que convertirse en lo único que tanto amaba construir, pero en retrospectiva, Henry se preguntaba cómo le había sucedido. Henry logró accionar el tercer interruptor y pasó al cuarto y último. Ya son 3, falta uno, dijo en voz alta. El último cable lo llevó a la sala de mantenimiento. En las paredes interiores se leía Chu, Chu, así que cuando Henry entró, vio el cartel de monta en el ferrocarril Buddy Boris, así que debía de haber un tren. Henry se encontró con una escalera que conducía a un mar de tinta, pero antes de poder bajar, vislumbró una luz parpadeante que le resultó familiar. Oh, dijo Kota con miedo. Oh, no. No puede ser. El rostro de Henry palideció y sintió un escalofrío al ver al proyeccionista marchar a través de la tinta y desaparecer de la vista. Henry estaba seguro de haberlo matado en el nivel 14 durante los recados de Alice. Pero claro, solo le disparó por la espalda con una pistola de tinta y se desplomó en el suelo. Así que quizás solo quedó inconsciente o quizás la tinta lo revivió de alguna manera. Recordando que podía ver pero no oír, Henry caminó a través del charco de tinta y se escondió detrás de uno de los 2 trenes para activar una palanca en la pared. Desafortunadamente, esto pareció llamar la atención del proteccionista, haciéndole notar la presencia de Henry, lo que lo obligó a subir las escaleras y entrar en una pequeña estación milagrosa, donde esperó a que la horrible criatura regresara al charco de tinta. Henry planeó caminar lentamente detrás de él, esta vez con precaución, para no despertar sospechas. Luego subió las escaleras para encontrar el último interruptor. Pero al accionarlo, las luces se apagaron brevemente antes de volver a encenderse. Henry buscó con la mirada al proyeccionista, pero no estaba. Se encogió de hombros y pensó que quizá había desaparecido y bajado para volver a la central. Pero al llegar a las escaleras, un rugido chirriante, junto con el destello de la luz del carrete de película, interrumpió sus pensamientos, lo que lo hizo correr. Quizás el proyeccionista simplemente se escondía, esperando el momento de perseguirlo y atacar. Henry regresó a la estación del Pequeño Milagro y se asomó para ver al proyeccionista observando el cabezal del proyector y extendiendo la mano con la intención de matarlo. El exanimador tragó saliva y esperó lo inevitable antes de que un patrón de tinta similar a una red apareciera en la pared y la visión de Henry se distorsionara de nuevo. El proyeccionista saltó y miró a la izquierda, rugiendo de ira, y fue entonces cuando Bendy apareció ante él y le propinó un puñetazo en la cara. El proyeccionista tuvo la valentía de devolverle el golpe al demonio de tinta, solo para que Bendy le devolviera el golpe. Henry observó atónito cómo los 2 monstruos se lanzaban golpes antes de que Bendy se enfadara aún más y levantara al proyeccionista por el cuello. Bendy luego se arrancó la cabeza del proyector, cortando su rugiente grito de agonía y arrojándolo a la pequeña estación milagrosa. Él y Kota quedaron a salvo de la inquietante visión, pero todos estaban disgustados por la vista. Bendy observó a Henry dentro de la estación y este esperó a que el monstruo atacara, pero por alguna razón, no lo hizo. Bendy agarró el cadáver decapitado del proyeccionista y arrastró su trofeo antes de desaparecer.
Cuando ya era seguro salir, Henry vio la cabeza ensangrentada del proyeccionista en el suelo y la enorme marca de tinta que conducía a la pared por donde Bendy desapareció, junto a la puerta rota. Bueno, era evidente que no estaban del mismo bando. Henry supuso que Bendy le había salvado la vida. Henry vio que había un casete allí abajo y fue a reproducirlo para escuchar la voz de Joey. Creo que todos llevamos algo especial. Con verdadera fuerza interior, puedes superar incluso tus mayores retos. Solo tienes que creer en ti mismo y mantenerte honesto, motivado y, sobre todo, ser quien realmente eres. Bueno, dejémoslo ahí. Solo puedo tomar unas cuantas tomas de esta basura al día. Y diles a los chicos por escrito que quiero que usen más la palabra soñar en cada mensaje. Sigue insistiendo, ¿entiendes? Soñando. 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 La gente se come esa porquería. ¿Qué? ¿Sigue encendido? Pues apágalo, maldita sea. Olmec volvió a mirar la voz con enojo, mostrando su verdadera cara. Henry lo miró con furia, tan lleno de rabia que, frustrado, tiró el casete al tintero. Joey lo obligó a grabarle ese estúpido casete mientras él, con toda su soberbia, seguía con su discurso sobre su sueño de manipular a sus empleados para que pensaran que era un tipo alegre y bondadoso, cuando en realidad era un imbécil despiadado al que solo le importaban la fama, la fortuna y, si acaso, la necesidad de burlar a la mismísima muerte para afirmar que estaba vivo y era poderoso. ¿Por qué ese imbécil escribió esa estúpida carta para traerlo a este maldito estudio y hacerle pasar por este infierno? Con un suspiro, Henry volvió al tema. Con los 4 interruptores activados, Henry accionó la palanca y entró en la atracción de la casa encantada. Ignorando la indicación de regresa, se subió al carrito mientras una risa malvada sonaba en el altavoz. Alice habló por el intercomunicador mientras Henry subía a la aterradora atracción, imperturbable ante los fantasmas y esqueletos animatrónicos diseñados para asustar a los pasajeros. Débil, dijeron algunos. Y ahora sí que empieza el viaje, Henry, dijo entre risas. Entra y haz como si todo fuera una pesadilla. Es curioso cómo todo puede desmoronarse tan rápido. Nunca tuvimos el control en el estudio. O estabas en el bolsillo de alguien o metías a alguien en el tuyo. Solo quería lo que me prometieron. Solo quería ser hermosa. Seguro que puedes entenderlo. Henry, ¿qué haces aquí? Nos morimos de ganas de saberlo. ¿Disfrutaste del terror de la caída al infierno? Porque si es así, agárrate fuerte. Tengo una sorpresa, dijo Alice emocionada. El paseo llevó a Henry al interior de una casa embrujada clásica, con ventanas tapiadas, papel pintado viejo, retratos de personas aterradoras, un órgano de tubos y todo lo necesario para crear una auténtica casa embrujada victoriana. El carro trazó un círculo antes de entrar en un túnel oscuro, pero de repente se detuvo y fue sujetado por unas manos gigantes. Henry jadeó de puro horror al ver a un Boris retorcido, musculoso y deformado con piezas mecánicas pegadas a él, una incisión abierta en el pecho y X en lugar de ojos. Todos se quedaron boquiabiertos al ver lo que le pasó al amigable lobo, todos tristes por él. Boris. No, no. ¿Qué te ha hecho? Gritó Henry con impotencia antes de que el monstruo Boris levantara el carrito donde estaba Henry con una fuerza sobrehumana, arrojándolo a él y al carrito a metros de distancia, tirándolo al suelo. No podía creerlo. Todos sus esfuerzos, todo lo que había hecho para salvar a su mejor amigo, y era demasiado tarde. Alice ya se había salido con la suya y ahora Boris solo podía atacarlo. Alice soltó su risa malvada en triunfo por los altavoces para burlarse de Henry nuevamente. Les presento al nuevo y mejorado Boris. Gritó. Tomé lo que quería y, a cambio, le di mucho más. Y esta vez, no hay demonio de tinta, no hay escapatoria. Boris, destripa su cuerpo. No dejes nada. Mátalo. Gritó. Henry no tuvo más remedio que enfrentarse a su mejor amigo, que ahora era una sombra monstruosa de lo que era. Boris cargó contra Henry, le lanzó un golpe al estilo Hulk, le lanzó carros, cualquier cosa con tal de matarlo. Pero Henry, actuando con rapidez, recogió un poco de tinta espesa que Boris había dejado y la usó para hacer una tubería con la máquina Gent. Fue duro, pero Henry luchó a regañadientes contra el monstruo Boris hasta que finalmente se desplomó en el suelo, para gran desesperación e ira de Alice. ¡No! 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 Rugió con furia, ¿por qué no puedes morir nunca? Gritó. Henry no oyó nada mientras permanecía de pie junto al cadáver de Boris, con lágrimas que amenazaban con brotar de su rostro al ver el trabajo que Alice le había hecho.
Era demasiado tarde para salvar al pobre lobo, y allí estaba, mutilado, transformado y ahora muerto, antes de convertirse en un charco de tinta. Un grito de rabia interrumpió el silencio, haciendo que Henry se sobresaltara al ver a Alice abalanzándose sobre él, lista para acabar con él ella misma. Henry se mantuvo firme y levantó los puños para darle una paliza a esa zorra viscosa por hacerle esto al pobre Boris. Cuando estuvo a su alcance, Henry le asestó un fuerte gancho de derecha, tirándola al suelo. «Perra viscosa», gritó Henry furioso mientras las lágrimas le corrían por los ojos. «Sí, pateale el trasero», gritó Katsuki. Henry se agachó y la agarró por el cuello. «Suéltame», exclamó Alice mientras le arañaba el brazo. «Te dije lo que pasaría, y ahora te lo voy a hacer pagar», gritó Henry mientras usaba la otra mano para agarrar el halo en su cabeza. Con un gruñido y los gritos de ella, le arrancó el halo, salpicando tinta por todas partes. «¡Ah!», gritó Alice de dolor cuando Henry la soltó y la golpeó con el halo, que se rompió aún más. «Eso fue por Boris, psicópata», gritó Henry mientras Alice se levantaba con el rostro más sombrío y furioso. Pero antes de que Alice pudiera atacar, alguien la atravesó por la espalda con una espada afilada, deteniéndola justo delante de Henry. Alice jadeó rígidamente mientras la vida se le escapaba de los ojos y caía muerta al suelo. Algunos saltaron al ver la muerte repentina, pero también lo que Izuku le hizo a ese psicópata. Henry miró para ver quién había matado al ángel y abrió los ojos de par en par al ver otra versión de Alice sosteniendo la espada, de pie junto a Boris, quien ahora tenía un brazo mecánico y un arma de tubo, con una expresión de determinación. Esta versión de Alice Ángel era diferente de la malvada y medio deformada. El rostro de esta era perfectamente normal y, básicamente, más hermoso que el anterior. Henry finalmente rompió el silencio entre los tres. «Se parecen un poco a los personajes de Fortnite», dijo Kaminari. Capítulo 5. El último carrete. Para resumir, después de que Henry fue encontrado por esos dos nuevos personajes, cuando mataron a ese ángel impostor psicótico que se llevó a su amigo Boris, lo miraron y decidieron que no podían confiar en él. Así que aquí estaba ahora, encerrado en una especie de celda improvisada en su escondite secreto, lejos de Link Bendy. Ese clon de Boris con el brazo de metal era conocido como Tom por alguna razón, y no confiaba en Henry en absoluto, por lo que siempre le lanzaba miradas furiosas y gestos de odio, pero eso a Henry no le importaba en absoluto. Y esa guapa Alice Ángel obviamente se conoce como Alice, lo cual no era de extrañar. Henry especuló que debía ser Alison Pendle, la segunda actriz de doblaje de Alice Ángel. Pero de todos modos eso era solo una teoría suya. «Bastante sólido por ahora», dijo Shouto. Henry ha estado pasando sus momentos de confinamiento dibujando y grabando mensajes en un casete, pero finalmente Tom tuvo que confiscarlo. Así que ahora Henry pasa sus días dibujando, recordando a Linda, preguntándose si estaba empezando a extrañarlo y esperando que no hubiera dado a luz sin él. Últimamente ha estado dibujando en papel, intentando pasar el tiempo lo mejor que ha podido. Henry se despertó repentinamente de su letargo al oír a Allison tararear una melodía familiar. Levantándose de la cama militar, se acercó a la abertura de la entrada tapiada de su celda, observando a Alice mientras escribía en la pared con, como era de esperar, tinta. «¿Conozco esa canción?», se preguntó en voz alta. «Todos conocen esa canción», respondió Alice, girando la cabeza. «¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí?», preguntó con frustración. No estaba de humor para más problemas con los buscadores, Sammy, los perdidos, ese clon de Alice y Ink Bendy. Henry podía entender que, por lo que había visto, llevaban aquí más tiempo que él, y que aún no les habían afectado los problemas. «Me invitó un viejo amigo y ahora no puedo irme», respondió Henry con su habitual actitud despreocupada. Aunque estaba increíblemente furioso, debía mantener la calma si quería salir de esta pesadilla sano y salvo. Necesitaba ayuda, lo sabía, pero era difícil desde que su otro ayudante, Boris, falleció. Los profesionales asintieron, era bueno mantener la cabeza fría sin importar la situación. «Entonces sabes más que nosotros», comentó. «En un momento, ni siquiera existimos. Solo, pensamientos». «Y al siguiente, este lugar», dijo ella, señalando el mundo que los rodeaba. «¿Me vas a dejar salir de aquí?», le preguntó Henry, aunque sabía en retrospectiva que probablemente no lo haría. «Aquí abajo, los desconocidos no son buenos», explicó Alice con firmeza. «¿Cómo podemos confiar en ti? Ni siquiera sabemos quién eres», dijo con tono autoritario. Henry lo comprendió, pues era el único en todo el estudio que no estaba hecho ni cubierto de tinta. «Me llamo Henry, trabajaba aquí», dijo Henry con tono tranquilo.
¿Cómo te llamas? Preguntó. Aunque se parecía a Alice Ángel, no sabía si tenía otro nombre o un apodo. Yo, la verdad es que no sé mi verdadero nombre, así que me llaman Alice. Pero no soy ningún ángel, dijo Alice con dudas sobre sí misma. Vuelve y descansa. Hablamos luego, dijo mientras volvía al trabajo. Con un suspiro de aburrimiento, Henry creyó en su palabra y regresó a la comodidad de su cama, acostándose a descansar, cerrando los ojos. Momentos después, Henry oyó a Alice hablando con Tom. Se giró y vio que Alice se preparaba para irse y, por supuesto, dejar a Tom al mando. Solo son unas horas. No te preocupes. No iré lejos, le recordó a su camarada. Solo hasta el nivel 6. Quédate aquí. Vigila a Henry, ¿de acuerdo? Volveré en cuanto pueda. Lo prometo, dijo con tono tranquilizador. Y luego, salió por la puerta, dejando a Henry solo con ese clon de Boris, excesivamente cauteloso, con la extremidad mecánica. Durante esos últimos minutos, Tom se quedó sentado allí, mirando a Henry con esa mirada desconfiada, golpeándole la mano con el hacha como si lo retara a hacer algo raro. Henry estaba cada vez más harto de esta exhibición. Era comprensible que no confiara en él, pero tenía una vida que retomar con Linda. La extrañaba con todo su corazón. Las muchachas arrullaban su necesidad de volver a ver a su esposa, algo similar a una novela romántica. Esa tarde, o eso parece, Alice se acercó a la celda de Henry mientras él estaba garabateando. ¿Henry? Preguntó, haciendo que el hombre se levantara y la mirara. Toma, debes de tener hambre, le había puesto un tazón de sopa de tocino delante. A Henry no le interesaba esa comida. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva allí? Lo siento, es todo lo que tenemos, se disculpó y se marchó, dejando a Henry el tazón. Pero entonces Tom se acercó y puso la mano junto al tazón, observando y esperando a que Alice desapareciera tras la pared hacia sus camas antes de empujar el tazón de sopa al suelo, rompiéndolo. Luego le hizo una señal de disgusto a Henry, pero a Henry le importó un bledo y simplemente lo ignoró antes de volver a la cama, ignorando la mirada de enojo en la cara del perro. Y al día siguiente. Sé que me estás mirando, le recordó Alice mientras escribía más palabras en las paredes. Es solo un poco espeluznante, dijo con un escalofrío. Tú eres quien escribe en las paredes, respondió Henry, con un tono que denotaba aburrimiento por lo que estaba sucediendo. Gran regreso, dijo Mina. Todos lo hacemos, mencionó. Para algunos pobres de aquí, es la única forma de hacerse oír. Pero no conviene tocar la tinta demasiado tiempo. Puede apoderarse de ti, arrastrarte. Así conocí a Tom. Estaba trasteando con cosas que no debía y él estaba allí, dijo con lo que Henry supuso que era una sonrisa. ¿Por qué lo llamas Tom? Interrogación de cierre, preguntó Henry. Parece que simplemente respondió ella. Esto dio pie a otra teoría. Que ella era otra empleada, y Tom también, dándole vueltas. Esta nueva teoría podría concordar con la otra, que afirmaba que el clon de Ángel era Susie, ya que era su actriz de doblaje. Así que tal vez esta nueva Alice fuera la nueva actriz de doblaje, Alison Pendle, y tal vez Tom fuera Thomas Conner. No creo que me tenga mucho cariño, dijo Henry con la mirada baja. Aunque no fuera la misma persona, se parecía mucho a Boris. El recuerdo de su amigo le hizo llorar y sollozar en silencio, ya que, sinceramente, no sabía cuánto más podría soportar. Alice lo oyó y se sintió mal. Lo habían traído allí por una razón desconocida, y estaba sufriendo por ello. Tenía que ayudarlo de alguna manera. Todos suspiraron tristemente recordando lo que le pasó a Boris. Déjame mostrarte algo, dijo, deteniendo su pintura mural para mirarlo de frente y acercándose lentamente. Hace un tiempo, estaba mapeando uno de los niveles superiores cuando noté algo reflejándose en un cristal. Levanté el cristal, miré a través de él, y en la pared detrás de mí había un mensaje oculto. Justo allí, a plena vista. Así que seguí buscando y encontré cada vez más mensajes por todo el estudio. Pero no se pueden ver con los ojos. Solo a través de esto. Échale un vistazo. Alice le entregó lo que parecía ser un trozo de vidrio cuadrado con asa, junto con cables y pequeñas luces. Curioso, Henry lo levantó frente a su cara y miró a través de él. Curiosamente, había un mensaje oculto en la pared, justo al lado del cuadro de Alice. Te dará por muerto. Esto le entristeció, sabiendo que probablemente moriría en esa celda. Además, había un halo dorado sobre la cabeza de Alice, lo que significaba que, después de todo, podría ser un ángel. No sé quién los ha estado dejando, pero creo que saben cómo salir de aquí, explicó Alice con entusiasmo. ¿A dónde lleva todo esto? Le preguntó Henry, bajando el vaso y con el rostro desencajado.
A ninguna parte, respondió con el ceño fruncido. Los he seguido durante mucho tiempo. Solo me llevan en círculos. No creo que deba irme de aquí, Henry. Pero quizá tú sí, dijo esperanzada. El misterio se espesa, dijo Tokoyami. Alice, por favor, déjame salir de aquí, suplicó Henry por última vez. Tom cree que eres peligrosa, le dijo. Henry suspiró. Sabía que confiaría en su amiga de toda la vida antes que en un chico recién conocido. ¿Qué te parece? Preguntó Henry. Creo que eres la esperanza que he estado esperando, respondió ella con voz más suave. Duérmete. Quizás mañana sea mejor, dijo. ¿Por qué le costaba creerlo? ¿Quieres que te lo devuelva? Preguntó Henry, sosteniendo la herramienta visión. ¿Por qué no te lo quedas? No me ha servido de mucho, pero quizá te ayude a mejorar, dijo Alice con una sonrisa pensativa. Henry le devolvió la sonrisa mientras se acostaba en la cama. Al día siguiente, Henry descubrió a Alice reparando el brazo mecánico de Tom después de tener un altercado con Ink Bendy. ¡Qué tontería, Tom! Lo regañó con rabia mientras lo curaba. No deberías haber salido. Ahora que te ha visto, es solo cuestión de tiempo que nos encuentre aquí, gruñó mientras jugueteaba con el brazo. Henry observaba con cierta fascinación, hasta que ambos notaron que él los observaba con sorpresa. Alice saludó a Henry con la mano, pero él no se molestó en devolverle el saludo. Tom continuó golpeando con el hacha en dirección a Henry como de costumbre, por lo que simplemente los ignoró y volvió a dormir. Sin embargo, después de un rato, Henry se despertó por un fuerte ruido y las voces de sus captores fuera de su celda, por lo que corrió hacia la salida tapiada. No podemos dejarlo así, argumentó Alice con su compañero, sacudiéndolo por los hombros. No con el demonio de tinta justo afuera. Gritó mientras señalaba a Henry y la puerta de salida. ¿Qué pasa? Preguntó Henry con miedo. Ya viene, le advirtió ella. Tenemos que seguir adelante, dijo presa del pánico. Al oír los ruidos que los delataban, cada vez más cerca, supieron que Bendy no tardaría en alcanzarlos. Muchos se estremecieron al oír que el monstruo lo había atrapado. Tom. Tenemos que liberarlo, gritó Alice mientras tiraba de las tablas para intentar liberar a Henry, pero fue inútil. Tom le puso una mano suave en el hombro y negó con la cabeza, recordándole en silencio que solo sería una pérdida de tiempo y que, de todos modos, sería lo mejor si se quedaba. Alice miró a Henry con tristeza, con lágrimas amenazando con brotar de sus ojos, sabiendo que no tenía más remedio que dejarlo. Lo siento, gimió, esperando perdonarla por esto y salió corriendo por la puerta con Tom, dejando a Henry solo dentro de la celda. Pero pensó que debía haber una salida secreta. Así que sacó la herramienta vidente y vio más mensajes ocultos dentro de su celda, como está dentro de la bóveda, siempre hay esperanza y unas flechas que apuntaban a una cuchara en la pared y decían usa la cuchara. La agarró y abrió la habitación secreta donde estaba el inodoro. El mensaje secreto decía, mira adentro. Necesitarás esto. Henry no iba a meter la mano en la taza del inodoro, así que revisó el tanque y dentro, una pipa Gent. Lo usó para romper las tablas de su celda y finalmente salió. Salió del escondite y se adentró en el túnel terroso y oscuro. Evitando a un par de buscadores que aparecieron frente a él por el camino, Henry se aventuró por los túneles y se dirigió a un muelle donde había una barcaza. Henry los vio alejarse en su propia barcaza río abajo, hacia el túnel. Así que Henry tuvo que usar la barcaza restante. Pero primero, comprobó si había un mensaje secreto aquí y allá, en el suelo que dijera hay algo en el río. Sin embargo, Henry necesitaba encontrar la manera de cruzar. Tuvo que accionar la palanca 2 veces para que la barcaza entrara en el río. Una vez dentro, encendió el motor y mantuvo el acelerador a fondo, haciendo que la barcaza avanzara a toda velocidad por el oscuro túnel. Henry esperaba llegar a donde fuera que se dirigiera para ponerse a salvo. Entonces, una luz iluminó una zona del río oscuro, revelando la barcaza en la que Alice y Tom estaban, flotando justo afuera de una puerta metálica. De repente, la barcaza se detuvo bruscamente, lo que significaba que había tinta obstruyendo la rueda de paletas. Parece que algo se ha atascado en la rueda de paletas, murmuró antes de ir a arreglar el problema. Usó su pipa Gent y sacó un poco de tinta de la rueda de paletas. Pero al volverse hacia el frente, vio algo surgir de debajo del río de tinta que tenía delante. Una enorme mano flexible emerge de la tinta frente a la barcaza de Tom y Alice, la agarra y la arrastra hacia abajo. Presa del pánico, Henry recupera el acelerador y dirige la barca hacia el túnel de la izquierda para escapar. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? Una razón para salir corriendo, dijo Ojiro.
No tuvo tiempo de pensar en una explicación. Henry aceleró a fondo, conduciendo la barcaza por el túnel, alejándose de la mano gigante a medida que se acercaba cada vez más. Henry rezó para que aquella abominación no lo hundiera en el río y lo ahogara. Pero finalmente, tras unos minutos, llegó a lo que parecía ser un barrio de chabolas. Como un pequeño pueblo pesquero para los perdidos, pues había uno sentado en una atalaya, pescando en la tinta con una caña. ¿Pero qué esperaba pescar allí abajo, en la tinta? Debía tener cuidado con esa mano gigante que acechaba debajo. Pero de todos modos, Henry atracó la barcaza y saltó, dirigiéndose al pueblo. Al caminar hacia el pasadizo tapiado, estaba rodeado de velas encendidas y papeles por todas partes con huellas de manos con un número de dígitos que variaba considerablemente, más allá de los 5 habituales. En la parte superior, había una nota que decía no monstruos, pero Henry usó la herramienta de visión. Ahora decía una vez personas, ahora caídos en la desesperación. Eso tendría sentido. Pero el hombre se acercó para subir, pero antes de que pudiera hacer nada, las tablas se rompieron y una voz enloquecida y fantasmal gritó desde la oscuridad. Una voz que me sonaba familiar. Traicionado. Abandonado. Era la voz de Sammy, quien seguía muy vivo y ahora estaba furioso, blandiendo un hacha como un loco. Confié en ti. Te lo di todo y me dejaste pudrir. ¿Por qué? ¿Por qué? Gritó furioso. ¿Cómo diablos sigue vivo? Gritó Katsuki. Para Henry era evidente que Sammy estaba delirando. Ser atacado y posiblemente asesinado por Invendi le había afectado gravemente la cordura. Mientras Sammy atacaba a Henry con su hacha, este contraatacó con su pipa genlista. Tras intercambiar golpes, Henry logró arrancarle la máscara a Sammy, haciendo que el profeta trastornado se cubriera el rostro avergonzado. No me mires. Aléjate. Gritó asustado mientras huía, dejando a Henry un poco desconcertado. Henry se sintió mal, esperando que un pequeño fragmento del viejo Sammy aún estuviera allí, entre el cuerpo destrozado. Pero cuando Henry se acercó con cuidado, Sammy lo agarró repentinamente por el cuello, permitiéndole a Henry ver su rostro. Pero ni siquiera lo tiene. Solo oscuridad debajo. Ah. Me mentiste. Dijiste que sería libre. Pues te voy a liberar ahora. Despeja tu cabeza de tus hombros. Sammy tira a Henry al suelo, blandiendo su hacha, listo para decapitarlo. Pero entonces notó que Tom se acercaba lentamente por detrás, pero guardó silencio mientras Sammy lo observaba. Ovejas, 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 es hora de dormir. Antes de que Sammy pudiera dar el golpe final, Tom clavó su propia hacha profundamente en la cabeza de Sammy, tirándolo al suelo, muerto como un clavo. Algunos se estremecieron ante la escena, aunque puede considerarse defensa propia. Henry vio cómo el cadáver de Sammy caía al suelo y se desvanecía en tinta. Volvió la vista hacia Tom y esperó a que lo dejara inconsciente o algo así. Pero en lugar de eso, le entregó a Henry su hacha para que la usara. Esto lo dejó confundido, pensando que este tipo lo odiaba a muerte, habiéndolo expresado claramente durante su cautiverio. Henry recuperó el hacha y se puso de pie, mirándolo fijamente a los ojos con una mirada severa. Henry extendió la mano izquierda para estrecharla y la mantuvo así un instante, antes de que Tom la agarrara con la suya robótica. Tom le dio un apretón amenazador, diciéndole a Henry que tuviera cuidado, y recibió un asentimiento a cambio. ¿Estás bien, Henry? Preguntó Alice, esperando que no estuviera herido. Tienes suerte de que estuviéramos en el vecindario, dijo mientras Tom agarraba el hacha que estaba donde solía estar el cuerpo de Sammy. Retumbar. De repente, el suelo comenzó a temblar levemente mientras Henry miraba el suelo donde estaba el cuerpo de Sammy. ¿Era él? Preguntó Henry, refiriéndose al temible demonio de tinta que posiblemente se acercaba. No lo creo, los buscadores y los perdidos construyeron este lugar, respondió Alice. Sammy debió de mantenerlos a raya. Ahora que se ha ido, parece que nos espera una pelea, dijo Alice mientras preparaba su espada y Tom su hacha. ¿Quiénes son los perdidos? Preguntó Eri. Espera, ¿perdidos? ¿Te refieres a esa gente de tinta con ojos naranjas? Preguntó Henry. Sí, son esos, ¿por qué? Preguntó Alice, sinceramente confundida. Pero, antes de que pudiera decir nada, un enjambre entero de buscadores y perdidos apareció de entre los charcos de tinta y atacó al trío. Aparecieron en diferentes direcciones, atacándolos por sorpresa. Todos contraatacaron con sus armas para mantenerlos a raya. Pero Henry sabía que, a estas alturas, los perdidos debían estar confundidos e incomprendidos. Fueron ellos quienes le rogaron a Henry que los ayudara. Esto tenía que parar. Todos.
Gritó Henry con todas sus fuerzas y, de repente, se hizo el silencio en la sala. Se acabaron las peleas y los ataques. Todos, desde los buscadores hasta los perdidos, se quedaron paralizados ante el estruendoso rugido de Henry antes de prestar atención. Henry suspiró antes de volver a hablar. Miren, sé que están asustados y confundidos, y lamento que les haya pasado todo esto, pero estoy aquí para ayudarlos. Y me temo que atacarme e intentar matarme no va a solucionar esto más rápido. Les prometí liberarlos de esta terrible maldición y necesito que confíen en mí para salvarlos. Así que, por favor, ayúdenme a ayudarlos, dijo Henry con tono suplicante. Todas las abominaciones nacidas de la tinta se miraron entre sí antes de retroceder y asentir con la cabeza a Henry, lo que confundió a Alice y Tom. Pero sobre todo a Alice le sorprendió ver que Henry era capaz de hacer entrar en razón a los monstruos que los rodeaban. Ya no eran hostiles, sino desesperados, todos caminando alrededor del hombre mayor con una actitud más alegre. ¿Nos ayudarás? Le preguntó uno al hombre, y Henry le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Es una pregunta estúpida, se quejó Katsuki. Dije que lo haría y no pienso romper mi promesa. Pronto encontraremos la respuesta, así que por ahora, quédense en sus juegos, donde estarán a salvo, les dijo Henry. Todos asintieron, y uno tuvo el valor de abrazar a Henry. Gracias, dijo antes, y el resto desapareció en la tinta. Bien hecho, Henry, le sonrió Alice mientras se acercaba. Será mejor que nos quedemos todos juntos de ahora en adelante, dijo, haciéndole asentir. Alice se acercó a una puerta encadenada hasta que usó su espada para cortar las cadenas. Henry, ¿crees que puedes guiarnos? Le preguntó, señalando la puerta abierta. Él asintió y marchó por el nuevo sendero delante de ellos, con los otros tres siguiéndolo. Henry cortó las tablas antes de que llegaran a un pasillo sin suelo, solo un pozo oscuro debajo. Solo había tablones colocados sobre el pozo usado para cruzar, pero no parecía seguro. Un resbalón y caes y mueres. Henry fue primero, pero cuando estaba al menos unos cuantos pies por delante, los tablones débiles cedieron y se rompieron, haciendo que ambos cayeran al abismo. Henry. Gritó la voz asustada de Alicia mientras caían. Chapoteo. Aparte de los sustos, parece que se cae mucho, dijo Shouji. Afortunadamente, cayó justo en un charco de tinta que amortiguó su caída. Henry vio que estábamos en una nueva ubicación. Al revisar su herramienta de visión, la pared decía, está dentro de la bóveda, así que debía estar acercándose. Entró y vio que parecía una sala de espera con una cabina de recepción o algo parecido. Con la música sonando por los altavoces, el letrero sobre la puerta metálica del garaje les indicó que estaban en una zona de administración. Entró en la bóveda de cine, sabiendo que tenía que estar allí. Había un gran surtido de tubos, pero faltaban 3. Eso sí que es interesante, dijo Henry al encontrar el nuevo bloque de puerta en su camino. Henry entró en una oficina lateral donde había otro casete en la silla detrás del escritorio. Decidió escucharlo. Fue de Thomas Connor. Informe de progreso a la oficina central de Gent. Cliente. Joe Drew Studios. Aunque estamos progresando, las expectativas del cliente siguen cambiando. Lo que empezó como una máquina para moldear figuras a tamaño real, ahora parece estar más al borde de la magia que de la ingeniería. Sin embargo, el señor Drew sigue convencido de que son lo mismo. El proceso de pasar la película de dibujos animados por la máquina para imprimir las figuras va bien. Hemos tenido varios éxitos casi totales. Una nota curiosa. La primera figura creada fue un intento fallido de recrear al personaje Bendy. Desde entonces, no ha habido otros intentos de esta figura en particular. Y el que lo hizo, no sé, hay algo sobrenatural en él. Oh, así que fue el primero en salir, dijo Shouto. A Henry le tomó un segundo darse cuenta de que el demonio de tinta había sido creado por Joey para traer a sus personajes al mundo físico. Y, por supuesto, como había visto con sus propios ojos, esto no salió como él planeaba. Regresó a la sala de espera y encontró un tintero con símbolos de tuberías en el dial, lo que le dio una idea. Luego, detrás de la cabina de recepción, había un nivel que accionó, activando la puerta del garaje. Pero cuando lo hizo, Henry gimió al ver pasar al monstruo Charlie de la banda de carniceros más adelante. Otra vez con estos tipos, mejor me mantengo oculto, se dijo Henry, preocupado. Evitó sigilosamente a la banda de carniceros en los pasillos laberínticos hasta que hubo otro casete en un escritorio, que presionó. Era Joey Drew nuevamente, grabando otro registro de audio. Un pequeño memorando para todas las oficinas administrativas. Han comenzado a circular rumores que ya no podemos tolerar.
La idea de que la empresa atraviesa algún tipo de dificultades financieras es falsa y una calumnia contra nosotros. También sé que algunos incompetentes de trastienda no confían en mi liderazgo. Como líder, siempre estoy al mando, guiando nuestro destino. Mirando el panorama general. No tienen por qué preocuparse por cosas tan complicadas. Simplemente haz lo que hagas y confía en tu líder, que soy yo. Preferiría seguir con Stein, dijo Lida. Esto hizo que Henry pusiera los ojos en blanco y negara con la cabeza ante el egocentrismo de su viejo amigo. Salió de la habitación y empezó a buscar tinta hinchada para la máquina. Si algún miembro de la banda de carniceros lo perseguía, lo acuchillarían con sus hachas. Henry se coló alrededor del bicho raro con aspecto de Edgar y encontró otro casete de Wally. Resulta que es mi día de suerte. Anoche, a eso de las 2 a.m., me puse a limpiar la oficina y ¿qué creen que encontré en una de las sillas? Un pastel de chocolate enorme. Ahí sentado. Casi gritando mi nombre. Ya saben, trabajo duro. Me pago el sueldo. Me gano cada dólar. Pero ¿saben qué le falta a esta empresa? Pequeñas ventajas. ¿Y este pastel? Es una ventaja. Ojalá alguien descubra lo que hice. Porque si lo hicieran, puedo imaginar lo que pasaría. Me largo de aquí. Mi lema otra vez, dijo Kirishima con alegría. Henry negó con la cabeza ante la tontería y el carácter juguetón del hombre, así como por su frase favorita. Pronto, descubrió otro casete, sobre una mesita entre dos puertas. Otro de los registros de audio de Joey. Escucha, Tony, sé que los chicos de gente hacen lo que pueden, pero pago por atracciones vivientes, no por abominaciones raras. Sea lo que sea esa cosa sonriente que vi rondando por tu oficina, más te vale que la guardes bien cerrada. Sé que fue un primer intento, pero imagina si la prensa lo viera. Podría asustar a los inversores. Y en respuesta a tu memorándum anterior, si afirmas que tus fracasos se deben a que estas cosas son almas, entonces, maldita sea, les conseguiremos un alma. Después de todo, tengo miles de ellos. Ese maldito monstruo, gruñó Olmigas. Esto podría significar que Joey ha estado experimentando con sus propios empleados, intentando convertirlos en personajes de dibujos animados. Pero todos sabemos cómo terminó. Escabulléndose entre la banda del carnicero, Henry se encontró frente a la oficina de Joey Drew. Esto confundió aún más a Henry. ¿Por qué su oficina estaría tan abajo del estudio? No recordaba que estuviera tan abajo. Pero claro, Sammy mencionó en su casete que Joey tenía su propio santuario. Al entrar a la oficina, el logo de Joey Drew Studios seguía funcionando sobre el escritorio con otro casete. Sé lo mucho que significa este papel para ti, Susie. Alice también significa mucho para mí. Todos mis personajes lo significan. De hecho, te contaré un pequeño secreto. Yo también creo firmemente que mis personajes son más que simples dibujos. Están vivos. Son parte de nosotros. Y quiero que la gente los conozca tan bien como yo. Quiero que la gente pueda estrecharles la mano, pasar una tarde con ellos. Que los amen. Susie, te soy sincera. Estoy organizando un pequeño proyecto, una pequeña ceremonia. Si funciona, muchos sueños se harán realidad. Y quiero que seas parte de ello. Quiero que des vida a Alice una vez más. ¿Qué dices? Él me mató, dijo Nejire en shock. Así que Susie era la malvada Alice de antes de que la mataran. ¿Podría haber sido la primera en ser sometida a esa loca máquina de tinta? Nada de eso importa ahora. Tomó un cubo de tinta, se escabulló de vuelta a la máquina de tinta y la usó para crear nuevas tuberías para el sistema. Al colocarlos, la tinta de la bóveda de películas se inundó por la entrada. Pero al entrar en la bóveda abierta, Henry se detuvo y encontró una anotación secreta que decía el diablo se la ha llevado, lo que significa que Ink Bendy ha estado aquí. Henry revisó una de las cajas y vio que había una mancha de tinta donde antes había estado un rollo de película. Parece que lo que había aquí se lo llevaron hace mucho tiempo. Henry se dio la vuelta, sorprendido de ver a Alice y Tom entrar en la bóveda con él. ¿Cómo bajaron? Preguntó Henry. Vale la pena llevar una cuerda. Deberías probarla, respondió Alice con sencillez. Esto hizo que Henry pusiera los ojos en blanco mientras miraba la caja, luego la pared, y luego a la gente de la caricatura. Eso es inteligente, dijo Aizawa. Miren, sé a dónde tenemos que ir, pero no va a ser agradable, les explicó Henry mientras se ponía de pie. El demonio de tinta tiene algo que necesitamos. Voy a buscarlo, dijo Henry con determinación en los ojos. ¿Qué? Gritaron todos. Alice y Tom se quedaron sorprendidos de que Henry se dirigiera directamente hacia el monstruo principal del estudio. Sin duda, sufrió un golpe fuerte al caer en el tintero de la otra habitación. ¿Quieres ir a su guarida?
Estás loco. Eso es la muerte. Gritó Alice con incredulidad, mirándolo como si estuviera loco. No podía creer que estuviera arriesgando su vida. Ahí es donde parece llevar la pista. ¿Qué otra opción me queda? Dijo Henry con calma encogiéndose de hombros. Sabía que era una idea peligrosa, pero probablemente era la única manera de detener todo esto y salvar a todos. Bueno, seguro que está cerca, suspiró Alice, derrotada, antes de señalar una puerta metálica junto a ellos. Probablemente por esa puerta, pero no será fácil abrirla. Necesitaré 3 engranajes, una palanca, algún tipo de contrapeso, empezó a enumerar. Henry suspiró. Parecía otra misión de recolección, al menos era de un ángel amable y con equipo. Sin embargo, Tom iba a perder el tiempo buscando herramientas, así que se acercó y abrió la puerta metálica con su brazo metálico. ¡Pam! Ah. Bueno, eso también funciona. Supongo, respondió Alice encogiéndose de hombros. Gracias a Dios, dijeron todos, contentos de no ver más misiones. Vamos, ordenó Henry, y se dirigieron por un pasillo similar al que había utilizado al llegar al estudio, con un proyector que proyectaba una película virgen e incluso un escritorio parecido al suyo. Luego bajaron a un pasillo con una ventana de cristal antes de que aparecieran los patrones de tinta en las paredes, indicando la llegada de Ink Bendy, dejándolos a todos paralizados. Ink Bendy avanzaba pesadamente por el pasillo al otro lado del cristal. Silencio. No hagan ruido, susurró Alicia y caminaron de puntillas por el pasillo hacia otro apunte que decía muerte con una flecha, conduciéndolos a todos directamente a una guarida oscura que estaba iluminada por una máquina gigantesca con un tubo. Henry vio cómo bajaban la máquina de tinta. Así que aquí debían de haber nacido todas las criaturas, incluyendo a Bendy. También había un charco de tinta a su alrededor, quizá la fuente principal de todas las criaturas de aquí. ¡Guau! Nunca había visto esto. Exclamó Alice al ver el artefacto, lo que hizo reflexionar a Henry. Puede que aquí fuera donde se creó a Bendy, mientras que los demás estaban en diferentes partes del estudio. No veo cómo cruzar. No hay nada con que construir una balsa, dijo Alicia mientras observaba la zona donde se encontraban. Tendremos que vadear, sugirió Henry mientras miraba más cerca del borde con una mirada pensativa. No podemos. No somos como tú, Henry, le dijo, acercándose. Si entramos ahí, bueno, rara vez se vuelve a ver una gota de agua en el océano, dijo con seriedad. Son inestables en la tinta, dijo Ectoplasm. Henry suspiró. Con el destino final a la vista, tendría que volver a ir solo, y con el tipo más grande de aquí. Entonces supongo que todo depende de mí, respondió Henry. Y ni siquiera sé qué hago aquí. Ni siquiera sé por qué me está pasando todo esto, dijo, realmente enojado por tener que sufrir así, al igual que los demás. Estás aquí por una razón, Henry. Siempre hay una razón, le dijo Alice para tranquilizarlo, dándole algo de motivación. Aunque no puedas entenderla. Es hora. Libéranos. Dijo, usando la misma frase que todos los demás en este agujero infernal. Henry esbozó una débil sonrisa al abrazarla, y ella se la devolvió con fuerza al soltarla y Tom se acercó. Se saludaron con la cabeza mientras Henry se acercaba al borde. Y así, entró en el estanque de tinta que no era tan profundo, en dirección a la máquina de tinta gigante y a la guarida del demonio de tinta. Que Dios lo ayude, dijo Inco en una rápida oración. Henry se encontró recorriendo un pasillo metálico con figuras de los perdidos en diferentes exhibiciones hasta que se topó con una enorme sala del trono, al parecer. Había una silla enorme sobre un montón de tinta en el centro, rodeada de proyectores que proyectaban diferentes dibujos animados de Bendy como Shep Songs, The Butcher Gun, Demonic Tonic, Siren Serenade, Elina and Basket, etc. Allí también había un casete que puso en marcha y volvió a oír la voz de Joey. Es simplemente asombroso lo que uno puede lograr con sus propias manos. Un trozo de arcilla puede cobrar significado si lo estrangulas con suficiente entusiasmo. Mira lo que hemos construido. Creamos la vida misma, Henry. No solo en la gran pantalla, sino en los corazones de quienes entretuvimos con nuestras elegantes películas. Pero cuando las entradas dejaron de venderse, cuando llegó la siguiente gran novedad, solo quedaron los monstruos. Sombras del pasado. Pero puedes salvarlos, Henry. Puedes despegarlo todo. Verás, solo hay una cosa que Bendy nunca ha sabido. Estuvo presente en su inicio, pero nunca ha visto el fin. Fin. Repitió Henry junto con la voz de Joey al final del audio mientras recogía el rollo de película que decía precisamente eso en la parte posterior. La solución a todo, dijo Momo aliviada.
De repente, un gruñido hizo que Henry levantara la vista y viera a Bendy de pie detrás de la silla, observándolo. El corazón de Henry se detuvo al retroceder asustado, pero entonces comprendió algo muy importante. Si estaba en la guarida del demonio, no tenía a dónde huir. Así que se protegió la cara con un brazo, preparándose para lo peor. ¿No se supone que debería pasar algo ahora? Preguntó Mineta, sin haber oído nada en la pantalla. Oye, ¿no va a atacarlo esa cosa? Preguntó Mina. ¿Te quejas de que Deku no muere? Preguntó Ochako con tono sombrío. No es así, solo estamos confundidos porque esa cosa no hace nada, dijo Kaminari con nerviosismo. Henry levantó la vista, confundido porque el demonio no se había movido de donde estaba mientras él seguía en el suelo. Por alguna razón, el demonio simplemente lo miró fijamente, sin moverse de detrás del trono, sin mostrar ninguna emoción. Uno pensaría que, siendo conocido como el demonio en un edificio lleno de monstruos, sería el primero en atacar. Pero se quedó quieto, pensando, ¿qué demonios está haciendo? ¿No debería estar atacándome? Empezó Henry, haciendo que Bendy se estremeciera. ¿No vas a, no sé, atacarme? Preguntó mientras se incorporaba. Aunque no esperaba mucho, no estaba preparado para que Bendy negara con la cabeza rápidamente. Espera un segundo, ¿puedes entender lo que digo? Preguntó Henry, y el demonio asintió de nuevo, sorprendiéndolo aún más. Vaya, es extraño ver eso, dijo Thor con un escalofrío, ¿eso significa que escuchó todo lo que dijo cuando estuvo allí? Preguntó Kendo. ¿Alguna vez planeabas hacerme daño? Preguntó Henry. El demonio negó rápidamente con la cabeza. Si no, ¿por qué me perseguías por todo el estudio? Preguntó Henry mientras se levantaba. Bendy soltó la silla y cojeó hacia Henry, quien seguía paralizado al ver al demonio acercarse tanto. Bendy metió la mano y sacó un papel doblado, que le dio a Henry. Él mismo se sorprendió al verlo, pero con cautela lo tomó de sus dedos manchados de tinta y lo desdobló. En él había una imagen toscamente sesgada del pequeño diablillo Darling en su diseño habitual, con el nombre escrito. Lo que llamó la atención fue la pequeña inscripción en la parte inferior, bajo la figura de Bendy. Por Henry Stein. Todos quedaron boquiabiertos. Lo supo todo el tiempo que lo creó. Dijo Olmig sorprendido. ¿Y qué hay de todo lo demás que hizo, como con el tipo de la proyección? Preguntó Miro con miedo, mientras otros temían lo que hizo. Henry estaba en shock. ¿Lo supiste todo el tiempo? Preguntó Henry con la respiración entrecortada, mientras la bestia más alta asentía. Henry miró el papel, luego a Bendy, sin saber qué hacer ahora que lo miraba con seriedad. ¿Recordaste lo que pasó aquí, en el estudio? Preguntó Henry, mientras Bendy temblaba de miedo. Tranquilo, no quería molestarte, solo quería respuestas, dijo Henry en un tono tranquilizador, que en cierto modo funcionó. Bendy seguía asustado, pero sabía que Henry tenía preguntas, ya que él y muchos otros se vieron obligados a un destino impío. Bueno, ¿sabías lo de la gente de aquí y lo que están pasando? Preguntó Henry, mientras Bendy se encorvaba. Por lo que podía ver, le salían pequeñas gotas de tinta de la cara, una extraña versión del llanto. Henry entonces tuvo una respuesta confirmada. El pequeño demonio no era malvado, solo lo habían juzgado mal por su aspecto al nacer. ¿Está llorando? Preguntó Katsuki. Bueno, era raro que lo vieran como malvado a pesar de su contraparte caricaturesca, dijo Shouji. Sí, su apariencia hacía que la gente le tuviera miedo. Probablemente asumían que solo buscaba venganza, añadió Ojiro. No lastimaste a nadie aquí, ¿verdad? Preguntó Henry. El demonio asintió, aunque mantuvo la cabeza gacha. Lo siento, Bendy, pero todos aquí creen que quieres hacerles daño, ¿puedes explicarlo? Preguntó Henry mientras el demonio asentía. Bendy lo condujo detrás del trono, donde había un pequeño plano que mostraba una explicación más detallada de la máquina de tinta. Mostraba a una persona entrando, convirtiéndose en una criatura de tinta seleccionada, y una desventaja. Ser una persona de tinta sin rostro. ¿Entonces tu plan era pasarlos por la máquina de tinta para que volvieran a su estado original? Preguntó Henry, recibiendo un asentimiento. Henry vio un fallo. Solo podían transformarse en un diseño seleccionado. Simplemente volver atrás era imposible. Aunque no podía culparlo, el ser era joven y no entendía mucho de maquinaria. Bendy, esto les hace pensar que quieres matarlos o hacerlos sufrir. No puede revertirlos a menos que sean seleccionados, explicó Henry. Vaya. ¿Cuántas veces crees que ha estado haciendo eso? Preguntó Mei.
Probablemente las suficientes para ganarse esa reputación de demonio que tiene, dijo Besgianist. Qué inteligente que Midoriya le leyera eso, dijo Cementos, preocupado por el mejor y el hombre. Bendy siguió mugiendo. ¿Sabías que no funcionaría? Preguntó Henry, y Bendy asintió. ¿Era solo para ver si funcionaba sin ese defecto? Preguntó Henry, y Bendy volvió a asentir. Henry se encogió, considerando el miedo que todos le tenían. No salió bien, como un niño que intenta hacer algo que desconoce. Bendy, ¿qué le pasó a Joey? Preguntó Henry, y el demonio se puso rígido. Silbido. Henry se estremeció ante el siseo furioso de Bendy, pero comprendió que Joey era un hombre verdaderamente malvado como para hacer todo esto. Tranquilo, amigo, no está aquí y no dejaré que te haga daño, dijo Henry en voz baja. Bendy lo miraba con una sonrisa aún borrosa. Henry quiso ayudarlo, pero entonces recordó lo que llevaba bajo el brazo, la posible solución. Solo había una cosa. Bendy oía más de lo que pasaba que nadie y sabía qué pasaba. Espera, si ponen esa película, ¿qué le pasará? Preguntó Momo, y los demás la miraron sorprendidos. ¿Estará bien? Preguntó Eri preocupada. Quizás sí, dijo Ochako con tono positivo. Pero Joey dijo que era el fin, dijo Ida preocupada, y todos coincidieron en que no acabaría bien. Oye, Bendy, preguntó Henry, mientras el demonio lo miraba. Si pongo esta película, ¿qué te pasará? Preguntó, sosteniendo el estuche. Bendy no hizo más que levantar su mano manchada de tinta, donde estaba una pequeña versión de sí mismo, y la aplastó con la otra. Henry palideció. Si ponían la película, Bendy moriría, no podía hacerle eso. Espera, tiene que haber otra opción. Quizás otra película, o trabajar en la máquina de tinta, algo que no te mate, gritó Henry desesperado. Sí, no puede morir. Gritó Kota. Caramba, debe haber algo que se nos pasó, algo que pueda ayudarlo. Dijo Shouto mientras se sujetaba la cabeza. All Might bajó la mirada. Sabía que tal vez nunca hubiera otra opción, que no todos podían salvarse. Bendy le puso una mano suave en el hombro a Henry. Había considerado todas las opciones posibles. Quizás las hubiera, pero todos seguirían atrapados allí mientras él salía libre. No podía hacer eso, no ser egoísta con el resto del estudio, y Henry lo entendía. Suspiró. Bueno, hagámoslo, dijo Henry mientras se acercaba a la ranura para el rollo de película. Al entrar, Bendy y Henry se miraron, el demonio encorvado. ¿Te abrazo? Le ofreció Henry. Bendy lo abrazó de inmediato, presionando su rostro contra la figura de tinta, lo que lo sorprendió brevemente. Pero pronto le devolvió el abrazo, y el más alto tembló al comenzar la película. Todos contuvieron la respiración, deseando lo mejor para Bendy y su amigo de pelo verde. Es muy valiente sacrificarse por los demás, dijo Ectoplasm con un murmullo. La pantalla de antes terminó donde se reprodujo una nueva película, todas mostrando las mismas dos palabras. El fin. Bendy se estremeció, y todo el lugar brilló con el mismo tono rojizo que Henry había visto antes en los archivos y en ese pasillo. Su cuerpo se estremeció violentamente mientras su cuerpo empezaba a burbujear, pero Henry se aferró con fuerza mientras continuaba. Con las fuerzas que le quedaban, Bendy abrazó a Henry con todas sus fuerzas mientras la habitación se llenaba de un destello brillante. Destello. Todos se cubrieron los ojos ante el brillo de la pantalla blanca, todos esperando ver qué le pasaba a su amigo y a la criatura entintada. Tras apagarse la luz, solo Henry permaneció en el mismo lugar, pero algo sobresalía. La criatura de 2 metros y renqueante de Ink Bendy había desaparecido. Ahora, en sus brazos, estaba el original y adorable Bendy, el demonio bailarín. Henry no se dio cuenta ni le importó, mientras se aferraba con fuerza a la pequeña criatura, cuya cabeza reposaba sobre su hombro. Bendy lloraba desconsoladamente, sin querer separarse jamás de su padre. «Au», susurraron todas las chicas al ver lo que mejor podría describirse como padre e hijo. «Espero que salgan bien de ahí», dijo Inko preocupada. «No se preocupen, sobrevivió al resto de ese lugar, de ahí en adelante será pan comido», dijo la señora Hoke. Henry entonces extendió los brazos para ver mejor a Bendy en su forma original. «Te ves genial, Bendy», dijo con una sonrisa. Bendy miró sus brazos y piernas más cortos y esbozó su sonrisa característica mientras volvía a abrazar a Henry. Sonrió y dijo: «Salgamos de aquí», mientras él y el demonio salían de la habitación. Aunque el viaje fue largo y duro, la recompensa fue inmensa. Ver su creación sana y salva. Y, ahora que había regresado, había salvado a todos en el estudio de un terrible destino de muerte y renacimiento constantes.
Bendy, Boris, Alice, la banda del carnicero y todos los demás habían vuelto a sus formas originales. Cuando se reencontraron, regresaron a sus vidas normales, lejos del infierno que vivieron. Cuando se encontraron con Honey, digamos simplemente que recibió lo que se merecía. Y eso, amigos míos, fue el final de la historia de Bendy y Daring Machine. El fin. Al terminar el video, todos aplaudieron con entusiasmo la gran historia, aunque metafóricamente estábamos exhaustos. Vaya, no bromeaba con lo largo que era, dijo Mina con un gruñido. Aunque fue un gran video, aunque el final pareció apresurado, dijo Zero mientras lo criticaba. ¿Qué vas a hacer? Dijo Zeta al aparecer de repente, con aspecto algo cansado. ¿Estás bien? Preguntó Tsuyu. Lo haré, solo que mantener un mundo en funcionamiento durante tanto tiempo requiere mucho de mi poder, así que quizá necesite un descanso antes del siguiente mundo, explicó Zeta. Todos se miraron, confundidos ante la idea de que un dios estuviera exhausto, pero lo aceptaron.